Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ya sea uno de sus favoritos. Estamos muy contentos de estar aquí reunidos otra vez los tres. Gracias al señor Soros que nos vuelve a prestar a Dharma para que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Dharma? Muy bien, encantado de volver a estar en el podcast. Ya hace un mes, más de un mes, si no me equivoco, que no me pasaba por aquí. Bueno, ya está, recuperadas las fuerzas, recuperadas las gafas, puesta en marcha de nuevo. Sí, apenas te iba a decir que vienes reinventada con esas gafas. Fue A muy tope. productiva esas juntas, Illuminatis. Y Negas, bienvenido, Hola, ¿cómo andas? buenas noches, pues bien, aquí, bien, bye. Ya, Chido. acabando de armar su Hello Kitty. Sí, mis Y pues, prioridades en la vida. como debe ser. Y pues bueno, el podcast de hoy estamos platicando antes de esto en el contenido exclusivo para Patreon. Vayan a Patreon, que tenemos Patreon, y pues ahí chequen los No, beneficios que no, no, no tenemos. apliques la misma que este güey. Ya, ya, güey. Hay Bueno, Patreon, vayan, fin. Gracias. vayan, sí. Apenas les iba a explicar un poquito los beneficios ahorita que podemos, güey, para que se animen y nos apoyen. O sea, porque también puse una Acordate, yo voy sección. por listo mientras. Está bien. Ok. Entonces, Eh, en lo que Negas va a empezar a alcoholizarse para poder sobrevivir esta plática, porque ya se enojó. No se crean. Bueno, abrimos Patreon hace poco. Tenemos ahí muchos beneficios. Tenemos mercancía exclusiva para los Patreones. Tenemos ahí ciertas recompensas que estoy seguro les van a gustar. Tenemos secciones de contenido exclusivo. Cositas que grabamos especialmente para todos ustedes que nos apoyan. Y también tenemos blogs que están ahí disponibles, que yo estoy escribiendo acerca de los capítulos que tenemos. Ayer publiqué el primero. Y tenemos pues muchas otras cosas. Entonces pasen, apóyenos ahí, vean qué tier les convence más o les acomoda más. Y pues es una manera en la que van a poder estar interactuando con nosotros y apoyando el proyecto. Y pues eso es lo que tenía que decir de Patreon. No sé si Negas ya regresó. ya, todo chido. Ok, muy bien. Y precisamente, bueno, ahorita, como les contaba, hablando en el contenido que vamos a publicar ahí, platicamos del podcast anterior que grabamos en inglés. Un podcast que a muchos les gustó, otros así como que lo sacó de onda. Alguna gente a lo mejor no se quiso quedar a leer todo el podcast y pues como que no tuvo así como los otros podcasts que hemos grabado así tanto tráfico, pero pues es algo que hicimos para ustedes. La verdad es que considero que es importante también traer ese tipo de información, pero un comentario muy recurrente que salió en ese podcast es acerca del idioma, ¿no? De hablar en inglés, de poderse comunicar en otros idiomas, y alguien por ahí dijo, oigan, pues hablen pues de qué se trata, ¿no? Hablar otros idiomas, cómo se aprenden, cuándo es la mejor manera, qué puertas te pueden abrir. Y pues traigo aquí a dos expertos de los idiomas extranjeros, personas no nada más bilingües. ¿Cómo se dice, Dharma? ¿Tetralingües o cuatrilingües? Bueno, si tiramos por latín, yo diría tetralingüe. Ok. Pero bueno, supongo que sí, es como en las sagas de las películas, que puedes decir tetralogía o cuadrilogía, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, pues cada una ya que maneje el término que quiera. Ahí dependiendo si es doblaje en castellano, ¿no? La, Eso la, es. la, las aventuras a la cuarta de... Las flipantes aventuras a la cuarta del idioma. Parte 4. Parte 4. El regreso. Y pues yo quería empezar este podcast, pues, o sea, con nuestro más experto de todos, que es Dharma, que es una persona que no solamente maneja uno o dos idiomas, sino trae ahí cuatro en su maleta. Eh, que nos platique cómo es que él llegó a hablar esos idiomas y cuál fue el proceso, porque al parecer fue más natural de lo que pensamos, ¿no? Bueno, pues sí, en mi caso, y no solo en el mío en particular, sino donde yo vivo, y yo creo que en mucha parte de Europa no solo tenemos una lengua oficial, sino que coexistimos con muchas lenguas cooficiales, ¿no? En el País Vasco tenemos como lengua oficial tanto el vasco como el castellano. En Cataluña, pues bueno, que seguramente sea
El ejemplo más conocido en España sería el catalán y el castellano. En Galicia sería el gallego, el astur-leonés. Bueno, hay muchos idiomas cooperantes junto con el castellano, y aquí en España es muy, muy habitual, el valenciano también. Bueno, en fin, es muy normal que haya más de una lengua oficial en las comunidades autónomas, ¿vale? Lo que serían las provincias, si queremos llamarlo, ¿sí? Entonces, pues bueno, para nosotros, dentro de lo que cabe, es más o menos normal, pues aprender desde pequeñitos por lo menos 2 lenguas. Y si no aprenderlos al 100%, estar muy en contacto con una lengua secundaria. Entonces, bueno, pues esto lo hablamos en el aspecto familiar, es decir, no es simplemente que se dé en el colegio, como puede ser una asignatura de lengua, sino que se da en el seno familiar o en la calle. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy bilingüe nativo porque en mi casa siempre se han hablado 2 idiomas. Aparte de eso, en el colegio tienes la opción de una tercera, perdona, o un cuarto idioma, pudiendo, bueno, pues estudiar inglés y francés, ¿no? Como es en el ejemplo de aquí. Entonces, pues puede darse el caso de que con 12 años ya tengas 2 idiomas nativos y tengas un tercero y un cuarto que están crecientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues que hay mucha gente que para cuando tiene 18 puede, si es que se ha aplicado en los estudios o sus padres le han insistido lo suficiente, salir con 3, incluso 4 lenguas a un nivel más o menos básico medio que se pueda manejar. Esto no solo pasa en España, sino que pasa en Europa, pasa, bueno, pues en Francia, pasa en Inglaterra, tenemos ahí el galés, pues con no sé, el escocés. Es decir, tenemos lenguas gaélicas, tenemos lenguas romances, tenemos lenguas que son regionales. Bueno, hay un mix de lenguas que es brutal. Yo me imagino que en México debe pasar más o menos lo mismo en zonas de más al sur, donde hay un porcentaje mayor de tribus indígenas, bueno, de diferentes pueblos, ¿no? Que coexisten junto con el castellano. No sé si es así, si conocéis algún caso, alguna persona. ¿Es tan común? ¿No es tan común? No, pues acá no. Es que bueno, no te creas que no vivo al sur. Nosotros, yo creo que el ejemplo similar es pues, los que estamos al norte, que también, pues Ernesto, pues es el inglés. O sea, como que si es algo que desde niño, o sea, se le da importancia y hasta estatus social de que, no, o sea, sabe inglés, wow. O sea, si es algo que no es de que a fuerzas se eduque como tal pues, en las escuelas públicas, que se den clases de inglés, pero, o sea, sí es algo que hace pensar a la gente que va a salir o sea, que tiene más oportunidades si sabe el inglés. Y supongo que, por ejemplo, para el sur o el centro de la República no están así, allá son más de que las lenguas indígenas, o sea, las que dices, pero no, es que pero allá se están perdiendo, o sea, son como que para mí son lenguas que están muertas, o sea, sí las tiene que hablar gente, pero no tienen como que una utilidad capitalista, yo porque a vos le quiero ver el lado del dinero a todo, pero, o sea, si hay gente que se dedica a rescatarlas, y yo digo, pues, ¿para qué, güey? O sea, ni al caso, pero, pues, o sea, sí pasa simplemente para el sur de México, no sé qué tanto, y luego, pues, todo Latinoamérica, pues, habla mayoritariamente español, lo único que es portugués en Brasil, es el único país, ¿no? Entonces, o sea, como que aquí, yo supongo que más para abajo no hay como que el énfasis que se le puede dar como vivir en frontera a hablar inglés, pero Pero no es sé. que, pero es que también hay, o sea, por ejemplo, el caso de Dharma, hablar esas lenguas como por ejemplo el catalán y estas otras, ¿cuál es la lengua que dices que tú hablas, Dharma? El vasco. El vasco. Todas esas lenguas que existen en España, por ejemplo. O sea, las podrías eh, hacer en paralelo con, como por ejemplo el náhuatl, el maya y esas lenguas que se hablan en México, ¿no? El problema es de que en México esa educación no está formalizada en lo absoluto, güey. O sea, la gente que habla maya, güey, lo habla porque sus papás se lo enseñaron, porque ellos hablan, pero en la escuela no hay un programa como tal que te lo enseñe también de manera orgánica, porque eso tiene que ir
de una manera estructurada y orgánica con la educación. Si tú fijas en el norte del país, Negas, sí es cierto que tenemos mucha influencia del inglés y hay escuelas de inglés, pero no está como integrado, güey, en nuestra cultura. O sea, es como vas a la escuela normal y voy a clases de inglés. Y como que ya te mandan a las clases de inglés ya a los 7 8 años y no te entra igual que si te hubiera entrado como un sistema completamente abierto a los dos idiomas. O sea, pues yo imagino que en el caso de Dharma, él desde niño, chiquito, estaba conviviendo con los dos idiomas y para cuando él llegó ya a la primaria, ya traía una intuición y ya la primaria nomás le estructuró qué es qué. Ajá. Sí, eso yo tenía una pregunta incómoda al respecto. Ujú, La diferencia creo que en aprender los idiomas, por lo menos desde mi experiencia, es que aquí en España, desde el gobierno, los gobiernos autonómicos fomentan y apoyan económicamente los modelos de aprendizaje bilingües. Es decir, hay un apoyo económico por parte del gobierno para que haya una educación bilingüe. Es decir, yo en mi caso, por ejemplo, aquí en el País Vasco podemos seleccionar diferentes modelos de aprendizaje. Podemos, bueno, vamos a decir que tengo la opción A, que sería estudiar puro castellano, sin tocar las lenguas cooperantes, sin tocar el vasco. Puedo estudiar ujú. todo en castellano, pero como asignatura adicional dar el vasco, como pudiera dar el inglés, ¿no? Clases de inglés, pues clases de vasco. O puedo hacer a la inversa, dar todo en vasco y dar como lengua adicional el castellano, que ese fue mi caso. Yo todas las asignaturas que yo di, yo las di en vasco. Yo daba matemáticas en vasco, yo daba geografía en vasco, yo daba todo en vasco. Y Llevaba, lo único que daba, es dar clases. lo único que tenía en castellano era la propia lengua castellana. Ujú. Todo lo demás, quitando obviamente inglés, pues era en euskera o en vasco. Con lo cual, bueno, pues sí se da la opción de que, en dado caso que tú quieras hacer énfasis en aprender un idioma, tienes un modelo educativo que te lo permite. Sí, ahí va mi pregunta. Entonces, yo lo que viví en México, lo poquito que estuve, vi que no solo no se apoyaba desde el gobierno a las lenguas indígenas, sino que se les daba un cierto demérito, como que se hacía de menos, o al menos esa sensación me daba a mí, de la gente que hablaba esas lenguas secundarias, ¿no? Como que era de que, no, pues habla esa lengua de los indios o de los indígenas, como que, así como el inglés dignificaba, vamos a decir, Ujú. el hablar una lengua indígena como que te hacía un poquito de menos, ¿no? Estaba asociado con un aspecto, una Ujú. imaginería de la pobreza, de clases bajas, de clases indígenas. ¿Hasta qué punto es cierto esa sensación que yo tuve? Pues yo diría que sí es cierto, güey, pero no es un problema nomás de México. Y es un problema pendejo, güey. Es un problema bien pendejo porque lo que le iba a decir a Negas de que a pesar de que estas lenguas estén muertas, güey, que tal vez sí, porque, bueno, volvemos al caso, las podemos comparar muy en paralelo con el vasco, con el catalán y eso, que son lenguas que solo funcionan en su localidad, güey. O sea, yo nunca he Ujú. ido a un viaje de negocios a otro lado que, no sé, del mundo y me estén hablando en catalán, ¿no? O sea, como que es algo muy localizado. Te sales de esa zona donde se hablan y pues ya no las usas, ¿no? Y pues obviamente el maya, el náhuatl, el tarahumara, todas esas lenguas que son autóctonas de la zona, pues sirven nomás en lugares muy concentrados. Pero la utilidad que tienen esas lenguas es que sí te cablean el cerebro de una manera muy diferente para que después tengas mayor agilidad mental para aprender cualquier otro idioma y no nada más otro idioma. Yo siento que sí te cablea bastante el psique para que absorbas conocimiento de una manera más orgánica. Pero en América sobre todo, porque también en Estados Unidos se ve, en Estados Unidos, si una persona habla como español o habla inglés o habla dos idiomas, como que sí lo ven así como que, ay, ¿por qué estás hablando español? O ¿por qué estás hablando chino? O ¿por qué estás hablando? O sea, aquí en Estados Unidos se habla inglés. O sea, y los mismos gringos traen eso en la mente y no aprenden nunca otro idioma. O sea, porque pues ¿para qué lo necesitan si el inglés es el rey? Y pasan de lado todos los beneficios que tiene pues hablar un segundo idioma, ¿no? Que no es nada más comunicarte, sino yo siento que va más allá de eso. Y en México es lo mismo. O sea, en México si hablan maya o náhuatl o así, o sea, mucha gente sí peca de clasista en señalarlos y en incluso denigrarlos.
porque se asume una condición de, pues, de inferioridad. Sí, bueno, creo que todos hemos visto estos vídeos, ¿no? En el que pues un americano blanco, ¿no? Un white American de estos, pues Un wasp. increpa a un latino en una hamburguesería o lo que sea, de que, ay, aquí estás en Estados Unidos y aquí se habla inglés y vete a la chingada si no quieres hablar inglés. Ujú, Y pues siempre salen mal parados, ¿no? Siempre, ujú. siempre salen escaldados porque a nadie le gusta ver ese tipo de comportamientos que, bueno, pues no acaban más que siendo discriminatorios. Y pues sí, creo que todos hemos visto esos vídeos y creo que todos estamos de acuerdo, salvo alguna Karen, en que eso no está bien. Y sobre todo porque Estados Unidos no tiene lenguaje oficial. Claro, Cuando les dices, güey, o sea, es que la lengua oficial en Estados Unidos no existe, ¿no? Y se quedan, ¿de qué me estás hablando? Y yo, pues, güey, pues léelo, o sea, simplemente, pero bueno. ¿Tú negas cómo ves eso que decía Dharma ahí en Chihuahua? Pues es que sí es cierto, o sea, hablar esas lenguas, o sea, pues a nivel social sí es de que, jodidos. Que, o sea, eso yo creo que en el sur sí respetan más de que, la diversidad cultural y sí lo que dices también tiene mucho sentido de que te cargan diferente el cerebro. Pero a nivel capitalista, pues no te sirve de nada. O sea, sí te sirve, pero, o sea, no es como tan transparente como aprender inglés. Ujú. Entonces, pues no es algo, o sea, tendrías también, pues que, pues para empezar, que se metían en el sistema de educación, esas lenguas, para, como dices, que se recableara el cerebro. Pero, pues, güey, más a güey meten lo que está en la educación como para meter otro idioma, güey, lo pues, para conseguir que en día las clases. Entonces, o sea, pues sí, o sea, lo que dice Dharma, pues sí tiene razón. O sea, es que aquí somos bien, pues, ojetes, se puede decir, pero como dices, pues no nomás aquí, o sea, puede ser también en Estados Unidos, pero sí, o sea, sí tiene razón en que yo también lo veo, y pues también veo, pues, que piden, o sea, hasta asocio, por ejemplo, el tarahumara, que es típico, bueno, es regional de Chihuahua, lo asocio con parásitos, o sea, qué Mm. culo. Pero, o sea, como yo veo a los tarahumaras, a los que hablan tarahumara, y su vida gira en torno a pedir, o sea, como que es un lenguaje que me transmite, o sea, como que es un tipo de cultura que me transmite de que, pues vivo en base a la lástima. Mm. Entonces, me da asco ahí, y también, pues supongo que eso aplica a los mexicanos, ya viéndolo en un espectro más grande, que, pues son bien huevones. Entonces, si hablan con el acento mexicano, pues van a ser unos huevones. O sea, como que Mm. a fuerzas se asocia pues, con lo que percibes de la cultura y hay Mm. como está parada a nivel mundial. No sé, así que por ejemplo, yo oigo a los chinos hablar y sí siento un chingo de agresividad y de que este perro come perro, así, no, quítate, es mío, así bien, y nomás están hablando, pueden estar contando del 1 al 10, güey, para calmarse. Pero, así pinche agresivotes de que no mames. O sea, eso, eso sí es cierto, la percepción que hay de los chinos, bueno, también en Japón había una percepción de que los chinos eran como muy, muy ruidosos, hablan muy alto. Sí es verdad, en comparación, por supuesto, con los japoneses, que son muy recatados, los chinos eran muy bulliciosos, mucho. Como que había un nivel de civismo diferente, ¿no? Para lo que al Mm. japonés tenías que hablar bajito, no gritar, no molestar a los demás. Los chinos vienen de una cultura donde, pues para ellos es normal gritar, y esto luego voy a poner un ejemplo también para mí. Es normal gritar, no tienen tanto miramiento de que, ay, estoy molestando a los demás. Entonces, bueno, pues ellos los veías en no sé, en cualquier tienda, en un Liverpool o en un Zara o en un H&M, los veías y los chinos, la madre a la hija, gritándole desde una esquina de la tienda a la otra con una camiseta en alto diciendo, ay, mira, encontré la de tu talla, ¿no? Gritando a pleno pulmón y todos los japoneses mirando como, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué le pasa a estos? ¿Por qué gritan? Y yo tengo que decir una cosa, uh-huh. y los españoles que somos muy parecidos a los chinos en esto, somos muy, muy bulliciosos. Y yo cuando he ido de viaje a otros países, yo te puedo decir que si hay algún español, lo ves. O sea, lo notas, ¿sabes? Como si tuvieras un radar de españoles en la zona, pues lo mismo. Tú ves a la gente, ves un montón de turistas, pero yo te digo que tú notas quién es español y quién no. Porque están hablando alto,
están medio gritando, que parece que están peleándose también como los chinos, y digo, yo me hago el sordo, digo, no, yo no soy español, soy de otro sitio. Pero sí he tenido esa sensación y sí he entendido a los japoneses cuando han visto a los chinos y dicen, ¿qué pedo con estos, no? Y yo de ver a españoles y decir, no, joder, el típico turista que no tiene respeto por nada, que va y como no hablan mi idioma, pues puedo gritar lo que quiera. Ujú. Y sí es verdad, bueno, la explicación de por qué los chinos hablan alto, o eso me explicaron a mí, me lo explicó una amiga hongkonesa, y es que el chino tiene 5 entonaciones para pronunciar cada sílaba, ¿vale? Entonces, cuando el ejemplo básico por lo que todos empiezan hablando chino es el ejemplo de la sílaba ma, ¿vale? Que puede significar caballo, puede significar madre. ¿Qué pasa? Que según cómo lo entones, el significado cambia. No es lo mismo decir ma que decir ma, ma. Entonces, al haber esa variedad en los tonos de la misma sílaba, tú tienes que marcar muy bien y tienes que entonar muy bien cada sílaba para que el significado varíe según lo que quieres decir. Entonces, según me explicó ella, hablan alto para que se entienda muy bien dónde se hace el énfasis en cada subida o cada bajada de la tonalidad. Es decir, si tú estás hablando bajito o susurrando, como que no puedes darle esa variedad en los tonos. Y que por eso hablaban un poquito más alto de lo habitual. Esa era la explicación que me dieron a mí. Ahora, ya cada uno que entienda lo que quiera, si es que son los maleducados o si es por eso. Pues los hispanos también hablamos bien alto, pues para que se note cuando estamos encabronados o cuando no. Exacto, exacto. Oye, Dharma, pero por ejemplo, no sé si en Europa, pero a mí, por la percepción que yo tengo, es que en Europa el lenguaje se ve más como una herramienta de comunicación, pero en América como que el lenguaje es como una identidad cultural. O sea, como que sí hay mucho barrera para que en los sistemas educativos se enseñe inglés y español desde chiquitos. O sea, como que sí, tanto en Estados Unidos, el idioma inglés está súper protegido. O sea, tú no ves a niños de kinder que les empiecen a enseñar español o les empiecen a enseñar otro idioma, a menos de que sea una escuela privada y dedicada a eso. Y en México es igual. O sea, toda la educación como que la misma percepción de la gente es que el idioma es parte de tu identidad cultural. Eso en España se percibe de esa manera. Ustedes cuando aprenden sus idiomas locales también se hace como con un trasfondo cultural o es simplemente tradición o cómo funciona. Pues está mezclado todo. Al final, sí es verdad que, bueno, me imagino que en México será igual también, dependiendo del estado, no lo sé. Ahí lo dejo la pregunta, pero sí estudiamos mucho la historia más que de España, en mi caso, por ejemplo, en el País Vasco, más que de España en general, se estudia mucho más de la provincia, de la región, de la comunidad autónoma. Entonces nosotros hacíamos un énfasis especial en la historia del País Vasco. Me imagino que en Cataluña ha de ser parecido, en el que se estudia más a fondo la historia de Cataluña que de España en general, ¿vale? Entonces sí es verdad que en estos casos pues se hace un énfasis especial no solo en la lengua, sino además todo lo que le rodea, de dónde viene, a dónde va, no solo la gramática, sino las implicaciones que tiene. Tenemos que tener en cuenta que como cada idioma se estructura de manera diferente, te ayuda a pensar de manera diferente. Es decir, el idioma no solo es el lenguaje, implica una manera de pensar diferente y eso lo vamos a notar cuando estéis aprendiendo otro idioma, cualquiera que lo esté intentando o esté en ello, vais a notar que tenéis que pensar de una manera diferente a la hora de reformular las frases. Yo no puedo hablar con la misma estructura en inglés que en castellano, porque no tendría sentido. El verbo, el sujeto, el predicado no van en orden diferente. El azul carro, entonces, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, pues todo eso estructura el cerebro de una manera diferente y al final, por eso cuando estamos empezando a aprender un idioma tenemos que parar un poquito, pensar cómo tenemos que ordenar cada parte antes de soltar la frase. Y es muy, muy habitual hacer traducciones literales al principio. Es decir, yo hablo el inglés o digo una frase en inglés tal y como lo diría en español y es una cagada, ¿no? O sea, sí se medio entiende, pero no está bien hecha. Entonces hay que tener en cuenta pues que eso, que no solo modifica el lenguaje, sino que modifica la manera de pensar
y el cómo te vas a expresar. En inglés, bueno, por suerte el inglés es muy parecido en cuanto a idiosincrasia, bueno, la manera de formular las frases es muy parecida al español. Y en ese aspecto no existen tantos formalismos. Yo cuando hablo en inglés, yo no me paro a pensar cómo tengo que usar una frase para que se entienda. Es bastante intuitivo y con eso tenemos suerte con el inglés. Pero hay lenguas que son muy diferentes, que no tienen nada que ver cómo se formulan en español o en inglés, de cómo se formulan, en mi caso, pues puedo poner el ejemplo más práctico, el del japonés o en el del euskera, donde hay formas que no existen, formas verbales que no existen en otras lenguas. Entonces, bueno, pues ahí ya es más complicado. En el caso del inglés, yo creo que de las lenguas que yo he aprendido es el más sencillo de asimilar. No sé vosotros si habéis tenido más contacto con otras lenguas que no fueran el inglés o el español, como para decir, pues sí noto una diferencia al aprender uno y al aprender otro. Pues yo, pues, no, pues también nomás aprendí inglés, pero, o sea, el que sí me llamaba mucho la atención por su pseudo simpleza, aunque ahorita ya dijiste lo de las entonaciones de sílabas, eso es el pero del chino, que le veo de que, o sea, no puede, o sea, sí, o sea, decir mai, mo, así, mamás que son muy nasales, pues es como que se me hace más burocracia para comunicar algo, pero lo que sí se me hace chido del chino, que me han dicho, porque no me consta, es de que ellos dicen yo comer, y ya, güey. O sea, esto está bien, o sea, bien cavernícola, pero, o sea, como que muy eficiente la transmisión de información de que yo comería sentado, o sea, pues te puedes poner más, o sea, las conjugaciones de los verbos se me hacen turbo sobradas, o sea, como que entre más básico esté, como un lenguaje de programación, entre más básico sea, o sea, pues sí batallas a veces más para comunicar ciertas cosas, pero cosas simples se transmiten más fácilmente. O sea, entre menos adornes el lenguaje, que pues, sí lo hace más rico, ¿no? Así, ay, qué padre, muy culto y la chingada, pero, o sea, por eficiencia. De hecho, yo pues había pensado, pues, ¿por qué no hacen un idioma universal? O sea, que lo hagan unos matemáticos, de que no, pues, o sea, esto es lo mínimo para comunicarse y este idioma va a ser el universal. Y, o sea, pues que lo ponga la ONU, que quien lo quiera aprender. Pero, o sea, quien lo aprende va a batallar un chingo menos porque es gente que estudia lenguas y también programación y hace de que pues, todo sea mucho más sencillo pues, de entender y chance de ahí, cosa que es un idioma creado pues, artificialmente para un fin más global, que a partir de ese puedan sacar, de ahí salían como ramificaciones todos los demás idiomas, así como el latín, pero el latín es un idioma muy, muy complejo. ¿Sí me explico? Más o menos. Sí, Caso claro, es que aquí nos encontramos en la diatriba de cuál es la finalidad de un idioma. O sea, es decir, ¿un idioma lo queremos solo para comunicarnos o significa algo más? Porque si es solo para comunicarnos, nos basta con uno. Y todos hablamos el mismo. Quiero decir, el día de mañana podríamos decir, mira, pues ¿sabes qué? A partir de ahora usamos, me da igual, el chino o el inglés o el ruso, uno de los idiomas más hablados, y en todo el mundo se va a aprender esto. O sea, a nivel práctico es lo más práctico. Es súper pragmático. Mira, esto es lo mejor. Toda la humanidad se va a entender a la perfección y se van a acabar. Vamos a hacer una especie de Torre de Babel, pero a la inversa. O sea, vamos a hablar todos el mismo idioma, reduciéndolo a uno solo, ¿no? Pero claro, es lo que decíamos. Todos esos matices que tiene cada lengua, que no solo son matices lingüísticos, sino que son matices de pensamiento, eso se pierde. Esa riqueza se pierde. ¿Hasta qué punto es práctico saber muchos idiomas? Bueno, pues yo no lo sé. Yo creo que es más práctico que todos aprendamos uno y ya está. Pero claro, es que tener solo un color con el que dibujar, pues es muy aburrido. Sí, pero, o sea, yo no digo de que abolir todos los idiomas, sino que fuera un idioma mucho más sencillo y cognitivo, como viéndonos como animales, así como si fuéramos perros. Así que no, pues supongo que el entrenamiento de los perros, supongo, igual ni sé, es similar para todas las pinches culturas, o sea, como que los entrenan a punta de ¿cómo se llama? Pavlov, los pinches acá estímulos, pero, o sea, mi punto es de que ya el desarrollo de un idioma simple no significa
que los regionales se desaparezcan, pero en el sentido de que, no mames, voy a Japón, pero no tengo que saber japonés porque ya todo mundo se sabe los comandos básicos. Así de, entonces ya nomás te sirve para salir del apuro en un contexto que no es el tuyo. Que igual, pues yo cuando fui a Japón, lo único que me llevé de conocimiento era, por favor, gracias, disculpe y perdón. Y todo eso era sumimasen. Sí, exacto, tal cual, todo resumido en una palabra. Sí, no, es que sumimasen y no les enseñaba el celular, es disculpe. Y ya con el celular, con la pinche imagen, pues ya sacan acá, y ya salía. Y luego, pues, ya las cosas que arigato, pues hay más. Y luego, por favor, gracias es arigato. Y luego, por favor, ¿cómo se dice? Onegaishimasu. Ah, sí, onegaishimasu. Sí. Ándale, cuando ya pedía la comida, así la foto y luego onegaishimasu. Y el mucho era sumimasen con gomenasai. Entonces, de repente, cuando yo topaba con alguien, le decía sumimasen. Y pues eso está así como se la estoy haciendo pedo, ¿no? De que acá que le pego, le digo, disculpe, estúpido. En lugar de decir, perdón. O sea, pero pues era porque me confundía. Pero pues con eso saqué el viaje, tampoco, o sea, pues también hay muchas herramientas tecnológicas, ya con el celular y tener una imagen, pues vale más que un chingo de palabras. Entonces, pues como dice Ernesto, te hubieras ahorrado mucho esfuerzo porque, como bien ha comentado, todo eso se engloba en el sumimasen. Tanto gracias como disculpa como... sí, pero sí está bien. Sí, el sumimasen es una palabra comodín en Japón para prácticamente cualquier cosa, que sea una interacción pequeña. Uh-huh. Oye, pero en los idiomas, por ejemplo, que comentaba Negas, que el idioma universal de la chingada, pues yo siento que el más cercano a eso es el inglés, güey, por la facilidad en su estructura, por los tiempos que maneja. El inglés es un idioma extremadamente utilitario. O sea que no, si te fijas, es muy plano. Para expresar como ideas románticas en el inglés tienes que rebuscarlo mucho, tienes que usar palabras que ya no se usan. O sea, es como que un idioma que es muy directo. Con muy pocas palabras dices muchas cosas. Y pues con eso de que no tiene géneros, no tiene o sea, bueno, o sea, sí tiene géneros, pero, o sea, pues, o sea, es como muchísimo más neutro. El pasado es súper fácil de utilizar y de saber. O sea, realmente si no quieres conjugar los verbos, puedes utilizar los comodines que te dan y ya. Y luego todo lo puedes hacer verbo, güey. O sea, ahorita es, no sé. Ajá, mándame, por ejemplo, en México no es como que mándame un Facebook. Y en inglés sí, güey, Facebook me, acá, o sea, cosas así. Y se escucha bien y es como más fácil como estructurar la idea que quieres emplear. Nada más de que pues ahí el pedo es de que no, como todos vamos a hablar inglés. Por ejemplo, los rusos, güey, todos ellos que traen pleito con los americanos. Por eso es mi pinche tirada del idioma universal de la ONU, güey. O sea, que sea uno de que, no lo pusieron los gringos. O sea, fue una idea, un consenso global para que se eliminaran esos egos. O sea, ¿sí? Como yo estoy de acuerdo que el inglés sí es el más fácil, porque, pues, bueno, para empezar es el único que sé. Porque cuando intenté aprender alemán, que también ya estaba grande, estaba en prepa, dije, a la verga, esto no me va a entrar, güey. O sea, también pues, las raíces están muy diferentes de la alemana al inglés. Bueno, para mí, chance va a decir alguien que sí sepa, ¿no? Son similares. Pero así que, no mames, y los pinches tonos, güey. Y el hecho de hablar agresivo me causa un chingo de conflicto, a pesar de que somos, pues, del norte y hablamos medio fuerte. Pero esos güeyes, pues, no mames. O sea, ¿Y a ti te causa conflicto hablar agresivo, Negas? No, porque me está gritando alguien, pues, si lo tomo como pendejo, güey. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es que me gusta gritar a mí, pero que me griten, o sea, entonces como que decía, no, qué hueá que estás. Y por el mismo, o sea, como que el lenguaje, supongo, va muy asociado a la personalidad de la cultura, porque también tienen la fama de que, es que son personas muy frías, muy culeras, o sea, muy indiferentes. Entonces, pues está muy apegado, creo yo, al lenguaje. No, y yo creo que sí tiene también algo que ver, porque es algo que podríamos explorar más a fondo de si es cierto que el lenguaje también forja personalidades. Porque también lo que iba a comentar es de que hay lenguajes que son como más artísticos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú escuchas hablar a un portugués o a un español o a un francés
y puedes hacer que los mismos sonidos que genere, aunque no los entienda, sean agradables. Y Sí, tú escuchas, como tú dices, o sea, a los chinos hablar o a los alemanes, y a pesar de que te estén hablando cordialmente o cortésmente, sientes, o sea, no es tan agradable como a lo mejor las lenguas romances. Y no sé si eso inconscientemente también, cómo esté estructurado el idioma, genere personalidades de los que lo hablan. Porque, por ejemplo, en México, tú cuando hablas con una persona, o sea, puedes ser muy, muy, muy educado y florear mucho tu comunicación. Y si la haces seca, se siente como, cabrón, pinche maleducado, ¿no? sí, Entonces, no sé si en idiomas que tienen una comunicación muchísimo más objetiva y más certera y precisa, la personalidad de la gente también sea como más, fría. sí, Ajá. sí, pues de hecho. Sí, pues sí tiene sentido. O sea, me cuadra, güey, pero chance un güey que estudia lenguas dice, no, mal. O sea, pues porque pues, sí, ahorita nosotros estamos hablando en base a la experiencia vivencial que Ujú, tenemos, no somos como que cultos del lenguaje, pero, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. ujú. No te puedo decir, Por ah, ejemplo, tienes razón, sino que, ah, pues estoy de acuerdo. sí, y preguntándole a Dharma aquí, pues ya que él tuvo la experiencia tanto en ser hispano e irse a Japón y hablar japonés. Y un ejemplo que se me viene a la mente a lo mejor para encaminar la pregunta es que a mí me platicaba Kira, saludos Kira, que él veía ese cambio de personalidad en su hija cuando su hija hablaba japonés, como que adoptaba una personalidad pues muy japonesa, ¿no? Muy seriecita, muy cuadradita, y cuando hablaba español era más efusiva, más expresiva, era como más cariñosa. Entonces, no sé si también eso tenga algo que ver, Dharma, tú que experimentaste las tierras Pues sí, niponas. sí. Primero voy a cerrar con lo que decía Negas de la percepción de otros idiomas, ¿no? Con cómo los percibimos. Yo creo que ese es decía, no, no es así. Pues yo creo que no, no es así. Y, pero creo que es porque asociamos los sonidos de otros idiomas con el cómo los percibimos en el nuestro propio. Si a ti un francés te está mandando a la verga, pues te lo voy a decir en francés. Y tú escuchas el francés y es una lengua que para nosotros suena más suave. Entonces te puede estar diciendo la mayor barbaridad del mundo que tú no lo percibes como una agresión verbal, sino que es casi como una caricia, ¿no? Y se está cagando en todos tus muertos. Sí, Pero, pero bueno, claro, pero te lo dice así y no, pues si te dice fish le put, que es hijo de puta, pues no suena lo mismo fish le put que te dice que el fish que si te lo dicen en otro lenguaje, ¿no? Que en inglés, por ejemplo, que suena mucho más fuerte. O Sí. yo creo que un ejemplo que vamos a entender todos, por ejemplo, aquí en España, que estamos muy pegados a Portugal, tú oyes el portugués y para nosotros, o el gallego, que es muy parecido también, eh, a mí se me asemeja, yo lo entiendo o lo escucho con un tono de pena. Si yo escucho el portugués o escucho el gallego, me da como mucha pena porque hablan así con un tono que parece que te están pidiendo perdón constantemente. Entonces, claro, sí, sí es verdad, para nosotros tiene una sonoridad Simón. que nosotros usaríamos ese sonido que para ellos es el sonido normal de su lengua, nosotros usamos esos tonos, esas claves tonales en cierto momento cuando queremos poner énfasis en una cosa, cuando queremos sonar más zalameros o queremos sonar más, ay, no, es que, jo, qué mal. Entonces, pues lo percibimos así, Ujú. pero puede ser también es simplemente por fonética, ¿no? Y eso, tú escuchas a un alemán y parece que se está insultando constantemente, ¿no? Dices, este chico no tiene una palabra agradable hacia mí. Matando, o sea, te está diciendo, por favor, pásame eso, pero es así, Y a huevo me sí, lo pasas, güey. O sea, tú lo sí, estás sí, haciendo sí, Ajá. y casi que te dan ganas de pedir disculpas, ¿no? Sí, sí, perdona, toma, toma. sí. Eh, Ya pero no, bueno, ay, disculpe. sí, 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 oye. Y respecto a lo de el ejemplo que has puesto, ¿no? Con lo de Kira, eso yo creo que atiende más a un espectro cultural. Mm. Yo creo que los japoneses hablan de una manera, pero no solo hablan de una manera, no es que hablen el japonés simplemente, sino que el idioma japonés engloba mucho más. Es parte de la cultura. El cómo te expresas es muy, muy importante. El lenguaje que uses, los códigos que uses, entonces normal.
Si en Japón todo se basa en el respeto, en decir esto de esta manera, en decir esto de la otra manera, y en el español es mucho más distendido, mucho más tranquilo, mucho más relajado, pues es normal que cuando hable un idioma, vamos a decir, su mente, su cerebro, entre en un modo que en otro. Si yo estoy hablando en japonés, mi cerebro automáticamente cambia la manera de pensar y de expresarme, no solo el idioma, sino en cómo me estoy dirigiendo a la persona. Yo no hablo igual cuando hablo en japonés que cuando hablo en español. ¿Vale? Cuando hablo en español, aunque la persona con la que esté hablando sea un desconocido y hable con respeto, hablo mucho más distendido y mi mente está en otro modo, en un modo más relajado que cuando estoy hablando con un japonés que no conozco. Entonces, pues yo sí entiendo esa diferencia y seguro que, bueno, pues a Negas también le pasará que cuando habla, y esto es muy, muy habitual, y te lo van a decir muchos americanos que norteamericanos quiero decir, de Estados Unidos, porque ya aquí dicen norteamericano y te van a decir, no, los mexicanos también somos norteamericanos. Bueno, en España los americanos son los del norte, los del sur son ya pues chilenos, argentinos, mexicanos. Pero a mí me lo han dicho mucho y lo he oído muchas veces, que cuando hablamos inglés, hablamos un inglés muy, muy de la calle. Que hablamos, ¿por qué? Porque es el inglés que hemos visto en las películas, en las series, que estamos acostumbrados a un inglés muy informal. Que eso no pasa en muchos idiomas, porque cuando aprendes un idioma, empiezas siempre con las maneras formales o una manera mucho más limpia de hablar. En cambio, en inglés estamos todo el día con el shit, con el fucking no sé qué, con el fucking lo otro, y acabamos hablando un inglés muy, muy sucio en el aspecto de no mal hablado, sino de que muy, muy de la calle. Y eso me lo han dicho muchos ingleses, americanos, australianos, que dicen que los extranjeros hablan inglés como si fueran de barrio, o sea, un inglés muy, muy, muy de andar por la calle. No sé si Ernesto, tú has percibido eso con más latinos que has conocido, con más extranjeros de habla no inglesa que has conocido ahí en Estados Unidos, Pues que tienen un inglés como que un poquito medio informal. sí, sí, es que definitivamente algo que es muy importante y ahorita ahondaremos al respecto es la exposición que tengas al lenguaje, ¿no? O sea, tú puedes aprender la teoría en la escuela bien bonita, pero si no tienes exposición al lenguaje nunca te va a amarrar bien. Y pues la exposición que tenemos nosotros, al menos en México, así ya a más corto alcance, pues es la de las películas. O sea, tú vas a ver una película con subtítulos y es lo que escuchas, ¿no? Desgraciadamente hay muy poco contenido cultural en inglés que esté a la mano en México y me imagino que en Latinoamérica. Tienes tú que ir a buscarlo. Ahorita con YouTube es más fácil. Pero pues definitivamente lo que te ofrece de entrada sí es un contenido bastante normalizado y bastante, pues por así decirlo, pues corriente, ¿no? O sea, corriente en el sentido de que es lo que ordinario, que es lo que vives normalmente el día a día de la cultura que se proyecta. Y a eso vámonos si se trata a lo mejor una película a lo mejor de un barrio con conflictos o sea, que por lo general las películas no te van a, muy pocas te van a dar como el contexto de sí, es una película sobre científicos en un laboratorio. Y aún así, aunque sea así, se exploran las cuestiones personales, no exploras tanto la cuestión profesional. Entonces sí la exposición y lo que escuchas afecta mucho en cómo estructuras el lenguaje en tu cabeza. Pero en mi caso, a mí lo que me pasó es que pues cuando yo me vine a trabajar a Estados Unidos, me tocó una situación demasiado diversa culturalmente. O sea, en mi grupo de trabajo teníamos un ruso, un vietnamita, una chica de la India, un güero o un mexicano y un filipino. Ese era mi grupo de trabajo. O sea, la gente que se sentaba alrededor de mí era extremadamente diversa. Y eso te forzaba. Los Power Rangers. Sí, o sea, eso te forzaba a que tu inglés fuera más limpio. Porque. Y fuera más directo en lo que querías comunicar. Porque si no te perdías en la traducción, te perdías en el acento, te perdías en muchas cosas, ¿no? Entonces sí, eso te forzaba a tener un inglés un poco más profesional. Lo que a mí me ha pasado es que
todo el inglés que yo he utilizado la mayor parte de mi vida, que son ya pues más de 10 años que he estado usándolo en manera profesional, es que se ha hecho demasiado técnico. O sea, yo cuando hablo inglés soy muy bueno para expresar cosas técnicas y cosas profesionales. Pero expresar emociones o expresar pensamientos se me complica mucho. Tener una plática casual de gustos, de sentimientos, de pensamientos en inglés me es difícil a comparación de tenerla en un ámbito profesional. Y lo que yo he notado es que mi español se ha hecho como exclusivo para expresar mis ideas. O sea, porque cuando quiero expresar cosas intelectuales o cosas técnicas o cosas profesionales, a veces no encuentro las palabras. O sea, a veces como que se me acaba el vocabulario y digo, es que esto lo sé, pero es porque muchas cosas las he aprendido en inglés, muchas cosas las he escuchado originalmente en inglés y hay como dos esferas en mi cabeza que están como muy relacionadas con cada idioma y queriendo o no queriendo, a veces tengo problemas con entrelazarlas. O sea, en la cuestión sobre todo técnica profesional y emocional sentimental. Sí, pues sí. Sí, y ese de hecho es uno de los puntos a los que se agarran los detractores del plurilismo, ¿no? Los que dicen que aprender más de un idioma es contraproducente, por ejemplo, para los niños. Y es ese, que los niños, o ya en la edad adulta pasa muchísimo menos, pero en los niños hasta cierta edad tienen muchos problemas para centrarse en un solo idioma cuando son bilingües nativamente. Y es que confunden, mezclan palabras, les cuesta buscar palabras en un idioma cuando ya lo tienen más a mano en otro. Eso pasa mucho, ¿no? Y eso es lo que se agarran y dicen que, bueno, pues que lo que hace es ser más lento al niño a la hora de pensar. Cosa que en una edad temprana puede ser. ¿Para pensar o para expresar sus pensamientos? Las dos cosas, para pensar y para expresar, porque, claro, para expresarse tienen que pensar más. Es decir, no los hace más lento en el pensamiento, sino que tardan más en buscar y en organizar las frases por la lengua que estén usando, ¿no? Sí. Esto sí puede ser cierto hasta un punto, ¿no? Porque, bueno, pues el cerebro del niño se tiene que ir desarrollando y cuanto más usa, pues más fácil se le va a hacer. Pero sí es verdad que un niño cuando es pequeño y maneja un solo idioma va a ser más fluido en una lengua que alguien de su misma edad que esté manejando más idiomas. Claro, por supuesto, esto con el tiempo se subsana, ¿no? En principio hay gente que dice que no, que sigue cierto lapsus entre los dos idiomas, pero bueno, sí es cierto que llegado a una edad ya lo tienes muchísimo más asimilado y el cerebro ya funciona en modo automático. Aún así a todos nos ha pasado, que tienes una palabra que no te sale en español y te sale en inglés. O no sabes que le estás hablando en inglés y dices, cojones, ¿cómo se dice esta puta palabra en inglés? Que me sale en español decir berenjena, pero no sé cómo cojones es en inglés, ¿no? Aunque te sepas la palabra. Sí. Bueno, a mí también pasa con el japonés, también me pasaba, y también os pasará con cualquier idioma que manejéis. Oye, pero, dime. Perdón, ¿tú a los cuántos años aprendiste japonés? Yo, espera, A ver, yo japonés me puse a estudiar, lo que es en serio, con 27. Ya bastante tarde. Habrá gente que diga, no, ya tengo 20 y pico, ya soy mayor para estudiar un idioma, ¿no? Yo lo empecé a estudiar como quien dice en serio. Había hecho pues tonterías, ¿no? Siempre con 19, 20 años, pues algunas palabritas y lo básico, pero en serio, empecé con 27. Así no, que... ¿Fue muy difícil o no? Sí, mucho. A ver, es muy difícil. El japonés es como el chino, tiene un problema muy... Espérate, se cortó. ¿Sí va? Sí. Está diciendo que el japonés tiene un problema muy... Voy a apuntar aquí también, el japonés tiene un problema muy... Aprendiendo a los 27 años. No mames. Estoy viendo ataúdes de Hello Kitty, güey. No seas mamón, güey.
¿Por qué haces eso, güey? ¿Por qué? Creo así de que, güey, o sea, que es tan ridículo. Ya sé, Exacto. ya volvió. Ya Pues decías, Dharma, que el, volví, el ya japonés volví. tiene un problema. Sí. La fonética es muy similar al español, entonces los españoles, los hispanoparlantes, tenemos muchísima facilidad a la hora de pronunciar el japonés y eso es una ventaja que, por ejemplo, los chinos. Oh, Oh, que la verga. Dile, pues sí, ya, que quita el video, díselo por WhatsApp, ¿no? no sé. A ver, parece ¿Que que si me ella oís? vuelve. Ya, Oye, ¿no quieres quitar tu video? Porque no sé si eso te esté afectando. así nos dijiste que Ok, es el nombre, pues pero pues igual por siglas. O sea, dale, quito el vídeo por si acaso. Y Es acabo que que ya te no es vimos, el ya te wifi, vimos un ratito. es que lo tengo por cable, o sea, lo tengo por Ethernet. Mm, Entonces no es la señal wifi que se corte, es el propio router que cortará ah, la que señal. está. Cada X tiempo tiene un microcorte y eso hace que se vaya todo a la fregada, como Ah, dices ok, tú. ok, ya. Entonces es el. Vale, entonces no tiene caso que Ajá. quite el vídeo porque va a afectar a la señal. Ah, ok, muy bien. Bueno, Bueno, pues si te decías. entonces sí, como estaba explicando, que así como la fonética nos es muy afín a la española y tenemos mucha facilidad en eso, los chinos tienen muchas complicaciones, por ejemplo, en el aspecto de la escritura y la lectura es todo lo contrario. O sea, tú puedes hablar japonés en cuestión de 1 o 2 años, bien, pero la lectura te va a llevar 6, 7, un montón de años, un montón de años. Así te apliques, te digo, mínimo 5 o 6 años, sí te va a llevar el aprender a escribir y leer a un buen nivel. A un buen Mm, nivel, digo a un nivel normal, ¿eh? No nivel maestro, sino a un nivel de entendimiento normal como puede tener cualquier sí, japonés. pues, funcional, ¿no? Eso es. Entonces, pues ese es el problema con el japonés, que hablarlo lo puedes hablar, lo puedes entender de Ujú. oídas, no hay ningún problema con eso, es bastante sencillo por el tema fonético, como digo, pero lo que es leer y escribir, básicamente hay mucha gente que es analfabeta en Japón, muchos extranjeros son analfabetos, lo saben hablar perfectamente, pero increíbles complicaciones a la hora de la expresión escrita y leída. Mm. Oye, hay algo que comentabas ahorita acerca de los niños que confunden palabras y agarran. A mí lo que me resulta curioso es que, por ejemplo, hay palabras en todos los idiomas que expresan ideas. O sea, como que no tienen traducción literal. Y si la tienen, no significan lo que significan en el otro idioma. Por ejemplo, en el español hay cosas, hay palabras que te ayudan a expresar mejor pues un sentimiento o una idea, pero que si las traduces directamente al inglés, como que el significado no corresponde, ¿no? Y viceversa, y es ahí donde a mí a veces me resulta, tengo problemas porque, por ejemplo, un ejemplo muy básico, liability. En inglés, liability es como una responsabilidad o un riesgo o como que tiene un significado bastante englobado o intrínseco, y en español tienes que usar más palabras para tratar de explicarlo, ¿no? O elaborarlo. Y pues también hay otras palabras, por ejemplo, en español como empalagar. Cuando te sientes empalagado no hay una palabra en inglés que te diga eso, tienes que usar muchas para expresar una idea, ¿no? Y es ahí también donde yo lo veo como un plus y un contra, porque siento que el aprender más idiomas te ayuda pues de alguna manera, a estructurar mejor tus ideas y a tener como más palabras para expresarlas. Lo malo es que a veces mezclas esas palabras porque no encuentras como esa que te da el significado especial y adecuado, o sea, para lo que quieres decir, ¿no? Sí, tu cerebro se empeña en decir esa palabra en el idioma que lo expresa. Ajá, ajá. Entonces, si muchas veces te encuentras hablando en español y tú quieres usar esa palabra en inglés que define perfectamente lo que quieres expresar y te quedas como en un momento de lag, ¿no? Como que, sí, Ajá. en español lo diría así, ¿no? Como que, así es. Sí, sí, yo creo que pasa en todas las lenguas. Ujú. No sé, en castellano, por ejemplo, y en euskera existe una palabra que es gaupasa, que gaupasa significa, en español sería algo así como trasnochar. Ujú.
pero tiene un sentido adicional. Gaupasa es trasnochar, pero de una manera buena. Es decir, tú cuando dices, no, pues he trasnochado, la sensación que da es que pues estás en mierda o tuviste que trabajar hasta muy tarde o no sé, te quedaste en la oficina o sea, como que trasnochaste, pero no has dormido bien, estás jodido, encima has trasnochado, pero por algo que no te apetecía, como que buah, tuve que trasnochar y pues mal, ¿no? Una sensación como mala de no haber descansado. En cambio, Gaupasa se usa, vamos a hacer Gaupasa, es como que vamos a pasar la noche divirtiéndonos. O sea, no solo implica no dormir hasta el día siguiente, sino que implica que no estás durmiendo, pero porque te la estás pasando bien haciendo algo con amigos, o estás de fiesta, tiene una connotación positiva. Entonces, pues eso, yo cuando estoy hablando en castellano, por suerte aquí con más vascoparlantes, pues yo puedo usar la palabra gaupasa y todos me entienden lo que quiero decir, aunque esté hablando en castellano. Digo, pues la semana pasada estuvimos de gaupasa y ya todos entienden que estuve de gaupasa y que nos la pasamos bien, nos la pasamos chido. Claro, pero si yo digo, no, la semana pasada trasnoché. Sí, pues claro, no sabes por qué, si por trabajo. Claro, trasnochar y dices tú, uff, pues qué jodido estuvo, ¿no? Que no pudiste descansar. Y no es eso, no estuve jodido, lo pasé muy bien. Y por eso no puedo usar esa palabra en el mismo ambiente. Y no sé, vamos a poner un ejemplo del japonés que habéis oído 1000 veces, que es el tatemae, ¿no? El tatemae que diríamos en español que sería como la etiqueta. La etiqueta a la hora de hablar, la etiqueta no de la ropa, sino de comportamiento, ¿no? Tener un comportamiento adecuado en un aspecto, bueno, pues, de respeto. Pues es que tatemae es mucho más. No es cómo hablas y a quién te diriges, sino cómo y con qué intención lo haces. O sea, el tatemae engloba es una idea muy general y para entender el tatemae hace falta empaparse mucho de Japón y de vivir mucho Japón para entender todos los conceptos de tatemae. Entonces, no existe una palabra, yo no conozco ninguna palabra en español o en euskera o en inglés que englobe tatemae, que signifique lo mismo. No sé si tienes ¿conoces alguna en español? Que digas tú, mira, pues esto está en español y en otro idioma no lo he encontrado, ¿no? Decías tú lo de empalagoso. Empalagoso es como que exceso de dulce. Eso es. Puede ser, pues alguien que te está abrazando mucho es muy empalagoso. O zalamero, ¿no? También es un zalamero, es alguien que con esa palabra te está dorando la píldora, te está dando, ay, no, qué bueno eres y que no sé qué, pues eso, lo del típico de, ay, papi, pues eso, ese zalamero en otras lenguas, pues no existe. O, desde luego no conozco el término yo. Entonces, por eso, ¿no? Es muy interesante. No sé cómo traducirlo, de hecho. Bueno, y pasando al punto de, o sea, ¿cuál es la mejor manera de aprender un idioma? Porque yo soy de los que piensa que desde niños es como esa, y estoy de acuerdo con Dharma, o sea, un niño chiquito que le empieza a meter 1, 2, 3 idiomas, va a ser un poquito, el inicio va a ser un poquito más lento, pero eventualmente agarra vuelito y sobrepasa al que viene con un solo idioma, ¿no? Y eso lo vemos en el sistema educativo nórdico, en especial en el finlandés, donde los niños de primaria salen hablando, creo, 4 idiomas mínimo, y para cuando terminan la secundaria ya hablan 7. Y son idiomas que los escuchas hablar en español, inglés, alemán, francés, cero acento. O sea, son idiomas que para cuando tú hablas con un niño de 16, 17 años, un adolescente, ya te maneja ese abanico de idiomas de manera natural y de manera bastante orgánica. Entonces tenemos ese ejemplo y tenemos ahora el ejemplo después de que tú aprendiste el idioma ya de grande y no vas a poder corregir cosas como acento, pronunciación y todo eso porque hay como ciertos sonidos que pues todos los sonidos se hacen por contracciones musculares. Entonces, si tú no aprendes a hacer esas contracciones musculares desde niño, pues ya de grande va a ser muy difícil que las hagas. Es como entrenar un músculo, ¿no? Que jamás has entrenado de esa manera. Y en este punto hay una combinación. Y hay diferentes puntos de vista. ¿Ustedes qué piensan? Dharma. Sobre
sobre cuándo se debe de empezar a aprender uno o más idiomas y la manera de hacerlo. Uf, creo que el acento lo calculaban o lo databan que tenía que ser antes, no sé si era de los 5 o los 7 años, que ya si pasabas de esa edad, ya se te quedaba un pequeño deje y ya si lo aprendías por encima de los 10 12 años, pues ya ibas a tener acento, ya no había manera de quitártelo, ¿no? Ujú. ¿Cuál creo que es la manera? Pues yo creo que desde chiquitos, desde chiquitos. Yo conozco aquí casos que al niño le han hablado la madre en un idioma, el padre en otro idioma, y si tenían una nani o alguien que les cuidara al niño, pues para llevar al parque o lo que fuera, les hablara en un tercer idioma. Por ejemplo, lo típico, pues aquí puede ser, o lo típico, no, todos tenemos nani, ¿no? Pero bueno, lo típico de que aquí, pues la madre le habla en español, el padre le habla en vasco, en euskera, y por ejemplo, si tiene una persona a la que dejan a cargo el niño o la niña, pues que puede ser una ucraniana, una rusa o quién sabe qué, pues le habla en su idioma. ¿Esto qué va a hacer? El niño no va a aprender el ruso o el ucraniano, pero sí va a entender palabras. Entonces es muy posible que, pues bueno, el día de mañana tenga más facilidades a la hora de aprender otro idioma o que si dice, oye, pues mira, el día de mañana quiero aprender ucraniano, pues ya va a tener mucho asimilado. Con lo cual yo creo que cuanto más pequeño es la persona, cuanto más pequeña es, mejor, para que el cerebro ya se vaya acostumbrando. Sí, Ahora, sí. no sé, es que tenemos la percepción de que los niños son tontos Ujú. o de que es que el niño no sabe, es que al niño le cuesta. Bueno, ya, pero es que el cerebro del niño está 1000 veces más preparado que el de un adulto para asimilar cosas nuevas. O sea, los niños aprenden a una velocidad que los mayores no tenemos. O sea, nosotros ya hemos perdido esa elasticidad, esa capacidad. Entonces, aprovecha, por eso se estudia cuando es pequeño, aprovecha que es pequeño para meterle todo lo que puedas, todos los idiomas que puedas, todo el paquete de conocimientos que puedas, porque luego ya de mayor le va a costar muchísimo más. Entonces, no veáis como una carga extra para el niño, que es que ya está muy saturado y ya meterle más cosas, pues es un problema, ¿no? Aprovechad ahora que el niño es una esponja y que va a absorber con mucha facilidad todo lo que le echéis, no esperéis a que sea tarde, porque ya con una edad ya coges mañas, ya te da hueva, ya puedes decir que no. Un niño de 5 años no te va a decir, mamá, no quiero aprender inglés, Sí, o mamá, sea, no quiero aprender como español, que no quiero hablar. infiere de que así es el mundo y ya. O sea, Exacto, va a aprender que así es y no le queda de otra. Pero tú a un chavo de 15 años le dices, no, pues ahora ponte a aprender alemán. sí, así que Te va no. a decir, no, pues qué hueva, ¿para qué? No quiero, tengo otras cosas que hacer, quiero jugar a la Ujú. Play, déjate de apuntarme a clases de alemán, que nada más, pues, ¿no? Entonces, yo creo que pues hay que pillarlos en una edad que están muy receptivos, que no se pueden negar a ello Ujú. todavía y creo que es lo mejor. Y también depende mucho del contexto cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa como que sí están más abiertos a otros idiomas, pero como lo comentaba, aquí en América sí son más rejegos a eso. Y en Japón también ni se diga, ¿no? En Japón los tratan como retrasados mentales a los bilingües. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues es un poquito así. Yo creo que en Europa cada idioma que sabes es un plus, ¿no? Es un Ujú. plus. Se percibe, saber muchos idiomas se percibe como algo bueno, ¿no? Que alguien capacitado. ¿Cuántos idiomas hablas? Tantos. Jo, pues qué bien, ¿no? Qué capacidad, qué suerte y qué habilidad. Sí, en Japón piensan, algunos, no todos, por supuesto, que saber más idiomas lo que hace es que seas peor en cada uno de ellos, como si tuvieras una capacidad limitada de aprender idiomas, digamos, tú tienes un skill de 100 en Ujú. idiomas y si tienes un idioma vas a tener 100 en ese, si tienes dos vas a tener que repartir y 50-50 en cada uno, ¿no? Tienen un Mm. poquito esa percepción. Entonces, bueno, cosa que no es cierta, Pero pero pues pues sí pueden percibir que alguien que habla más de un idioma no sea tan ducho en esos idiomas como lo puede ser un monolingüe o uno que habla un solo lenguaje. sí, pero pues, o sea, lo que dice Ernesto creo que es el pedo cultural de que, no eres igual que todos, porque allá eso es acá ser, o sea, todos deben ser el mismo. De hecho, en eso se acaba Evangelio, que todos sean iguales a la chingada, la misma masa. Pero, o sea, sí es de que, como niño, es de que, no es diferente, desde ahí, de que, mal. Pues también, o sea, también pasa en la escuela, pues normal, también aquí en México, de que pues, la diferencia está mal, pero ahí en Japón como que sí es más marcado, creo yo, pues también porque uno consume los videos de Kira, ¿va? Y sí está muy satanizado de que pues ser diferente en Japón pues, está mal.
Yo creo que también va por ahí, pero pues, acá creo que un niño que sabe inglés en una escuela pública sí se ve que es de dinero, y en Japón no es de que, o sea, tiene más acceso a conocimiento, sino de que es diferente, qué huevo. Yo tengo una pregunta. En México, dándole tanta importancia como se le puede dar al inglés, ¿no? Como lengua, Uh-huh. ¿qué tal está visto estudiar otros lenguajes? ¿Hasta qué punto se le da importancia o tiene peso aprender un tercer lenguaje? ¿Es habitual que la gente diga, bueno, pues le damos al inglés porque, bueno, pues estando cerca de Estados Unidos, pues se da más opciones, ¿no? Vamos a decir. Pero, por ejemplo, francés, coreano, ¿hasta qué punto es habitual que un niño sepa más de dos idiomas, más del inglés y del español? No, cero, Yo sí, cero. de cero. Sí, inglés, lo que pasa es que es lo que decía ahorita que en México se le da mucha importancia al inglés, entre muchas comillas, porque realmente no lo meten de manera orgánica al sistema. O sea, si se le diera la importancia que se debe, a los niños desde el kinder deberían de estarles, en el sector público, deberían de estarles metiendo el inglés, aunque se confundan, aunque sea poquito más lento, o sea, pero al grado de que, por ejemplo, un niño de primaria lleve ciertas asignaturas en inglés y ciertas asignaturas en español, no se da, o sea, no se ve. Entonces los niños acaban empezando a aprender el idioma a los 8 9 años. Por ejemplo, en mi caso, a mí me metieron a clases particulares de inglés cuando yo tenía 7 años. Y fue hasta esa edad, porque fue la edad en la que los maestros le recomendaron a mi mamá meterme para que no me confundiera. Entonces yo iba a una escuela pública y después fui a una secundaria bilingüe. Pero de igual manera, o sea, la secundaria bilingüe tenía clases de inglés. O sea, no era como que me dieran asignaturas en inglés. Y ese es el problema más grande. O sea, que sí se le da una importancia entre que sí hacen énfasis que lo aprendas, pero no terminan de integrarlo de manera orgánica. Entonces tú tienes adolescentes que han llevado inglés desde los 7, 8 años, pero que llegan a los 18 y todavía no lo mastican bien. No sé, Negas también estuvo en una escuela bilingüe, ¿no? Negas. Simón. ¿Pero Yo, qué? o sea, yo hasta la carrera fue cuando llevé asignaturas en inglés, 100%. Ujú. Pero pues ya es muy tarde, o sea, ya sí, pues ahí es ya lo medio masticas, ¿no? Y yo estando en la carrera, que estuvimos en una universidad privada, ahí es donde es un poquito más común que incursiones en un tercer idioma. Yo llevé alemán cuando estaba en la carrera. Y sí, o sea, no me resultó tan difícil entenderlo. La gramática es una putada, pero aún así no me resultó así como algo así alienígena. Pero igual, o sea, no terminó de cuajar bien por la exposición. O sea, llevé un año de alemán, pero pues no aprendí a decir ciertas cosas, vocabulario, pero una conversación completa, pues no, porque nunca había esa exposición. O sea, tú no, ¿dónde consigues material en alemán en México ahorita? Sí, no. Pues es Ya, un güey. claro. Vive ahí por la Salle, güey. Ese güey es Ujú. el que da las clases. Pero, pues sí, ¿no? No sé. O sea, pues. Sí, esa es otra, el acceso que tiene una persona normal de la calle para poder formarse por sí misma en otro idioma es Ujú. sencillo, es complicado. Apuntarse a clases de, por ejemplo, el alemán que ponías es muy costoso, se puede hacer de una manera más o menos económica, más o menos normal, o requiere de una gran inversión. Sí, es que pues, ya es como una clase extra que pues en promedio creo que la familia mexicana pues siempre se va por el factor utilidad. O sea, meten al niño a clases de karate pues para que se aprenda a defender a los putazos. O sea, no lo van a meter a cursos de hacer pinches pasteles, güey. De Bueno, ajedrez, ¿no? o sea, pues sí, el ajedrez, por ejemplo, que sí desarrolla un chingo la habilidad mental. O sea, no es práctico a nivel social. Y o sea, y lo mismo pues con el alemán. Dices, pues, ¿cuándo chingados vas a usar alemán, güey? O sea, pues vas a leerme en campo, qué chingados. O sea, como que no hay nada útil del alemán en el contexto de México. Que yo perciba en mi círculo y en el de los demás. O sea, no conozco a nadie que sepa alemán. Más que un pinche traumado así con, los nazis. O sea, pero fuera de eso no.
Y para vosotros igual es una pregunta muy obvia, pero Ujú. para vosotros, ¿cuál es el mejor método para aprender un idioma? Ya no solo de ir a clases, sino de cómo conseguís ese extra, diferenciaros dentro de una misma clase en el que todos dais inglés o alemán. ¿Cómo haríais vosotros para poder avanzar lo máximo posible? Oh, no sé. Pues nomás Yo diría, práctica, o sea, como que consumir productos relacionados. Bueno, o sea, no de que gastes dinero, sino de que, pues si quieres, por ejemplo, aprender japonés, pues te filtras un chingo con el anime, porque pues por lo general es el motivante para aprender japonés. Entonces, pues ves anime sin subtítulos. Pues sí, o sea, como que consumes contenido de esos, sí, de lo que estás aprendiendo para familiarizarte con cómo se usa. Y ahí es donde todos los japoneses te dicen, ¿por qué todos los extranjeros habláis como en anime, ¿no? Eso es ¡date muy va habitual yo! también. Sí, eso Todos es. Y todo el gritones, mundo ¿no? diciendo, va, Omae vamos Shindeiru y cosas así, ¿no? ¡Ondorogro! Lo cual es muy peligroso porque tenemos que tener en cuenta eh, que es como si viéramos el anime es un lenguaje muy, muy informal en japonés. Mm, Y eso tiene mucho peligro, porque así como en el inglés, más o menos, pues tú ves las series inglesas y bueno, pues vale, pues hablan grosero, pero no hablan un grosero muy, muy grosero. No, bueno, también por el corte moral que tienen los americanos, ¿no? Que bueno, que ujú. tienen que mantener un poquito. eh, en Japón hay series que son una auténtica salvajada y hay muchísima exposición a esos animes. Y es verdad que uno puede confundirse y pensar que en Japón se habla así. Entonces, ir y conocer a un japonés y soltarle ese tipo de frases que hemos visto en los animes y que en los animes se habla tan normal porque, bueno, pues es lo que hay y son todos súper amigos. Decirle esas frases a un japonés es, muy, muy duro, ¿eh? Muy ¡Pecada! duro. Sí, 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 o sea, no, que te hacen la cruz, o sea, ya, y no más. No me Sí, vuelvas a hablar. el anime es muy, muy teatral. O sea, Sí, es así pinche una, mamonón, o sea, para expresar así algo, pues gritan un chingo, o sea, bueno, no necesariamente que griten, sino que ponen mucho énfasis en ciertas partes que un japonés habla así más monótono. Claro, es como si nosotros habláramos en el inglés como lo hablan en Modern Family o en alguna serie de estas, ¿no? Que es como muy exagerado. Sí, Pues los americanos no hablan así, es una serie, Ujú, es una parodia y por eso, bueno, pues aquí en el anime es lo mismo, la gente no habla así por la calle ujú. y bueno, pues puede ser peligroso. Más que nada porque Sí. nosotros es muy habitual escuchar el omae, ¿no? Ujú, El omae o teme o cosas así que son para dirigirse. sí. Omae significa tú. Y en el anime lo vemos muchísimo, que se hablan los protagonistas de Omae no sé qué, Omae no sé cuántos, y lo dicen tal cual, o sea, no tienen problemas, no ofenden a nadie en el anime, pero decirle a Omae a un japonés es muy, muy denigrante, es algo muy peligroso. No te ujú, va a pegar, pero no va a querer hablar contigo nunca más. Es mm. muy, muy, muy feo hablar por Omae, dirigirte a una persona y en vez de decirle no sé, anata, que es algo que no se usa, pero bueno, decir otro tipo de palabras y el omae es prácticamente prohibido. O sea, no se Mm. recomienda nunca, nunca usar el omae. Y en japonés, en los animes lo vemos cada 2 por 3. Entonces, Sí, de hecho. Qué raro. Pero Entonces, sí como... más una pregunta side, Ajá. pero ¿cómo te diriges a alguien sin usar el omai? normalmente te vas a dirigir a esa persona en tercera persona. Es decir, vas a decirle su nombre. Si yo le quiero preguntar, Ernesto, ¿tú no sé, cómo te gusta el café? Pues en vez de decir Anata wa o Omae wa, voy a decir Ernesto wa. Es decir, yo te voy a decir, Ah, ok. sí, eso es, te diriges a la otra persona usando su nombre. Sí, es En vez como de, que, oye, ¿a ti cómo te gusta? No dirías a ti cómo te gusta. Te diría, a Ernesto cómo le gusta el café. Mm, ok, Al Negas cómo le gusta el café. sí, Así me dirigiría a ti para preguntártelo. pues sí tiene sentido porque, o sea, como que tú le quita importancia a tu persona, es de que, Ujú. tú, persona genérica, pásame eso, güey. O sea, pero en el contexto japonés, es así, oye, Entonces, incluso el tú formal, que sería el anata,
es algo muy, muy raro de escuchar en Japón. Se usa muy, muy poquito. Mm, Con lo cual, sí, es algo un poco complicado porque te puedes encontrar con que no sabes el nombre de la persona y dices, ¿y qué uso, no? Pero bueno, ujú. normalmente usas el nombre de la persona porque ya lo conoces. Ok. Ok. Pues yo lo que quería decir la mejor manera de aprender el idioma es, bueno, sí, es exposición. O sea, la palabra en inglés es exposure, que es que estés conviviendo en el ambiente donde se hable ese idioma, ¿no? Y es donde realmente y finalmente va a cuajar. Por ejemplo, tenemos amigos de frontera que dicen ellos, es que yo de niño veía las tortugas ninja en inglés y no sabía que las estaba viendo en inglés. Y es como algo de extremadamente orgánico que lo vas asimilando sin darte cuenta, ¿no? Ahora, si no eres un niño y no tuviste esa oportunidad y ya estás grande y estás aprendiendo un idioma, como por ejemplo a mí que a pesar de que yo llevé cursos de inglés desde los 7 años y me gradué de la universidad con buen puntaje de inglés, la pronunciación y el escuchar me resultaban muy difíciles. Leer entendía perfectamente todo, pero al momento de comunicarme y asimilar lo que me estaban diciendo, batallaba mucho. Y lo que yo hice fue ver series en el idioma original, en este caso inglés. Buscaba series de live action de personas y me las veía en inglés con subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque al hacer ese ejercicio, tú estás relacionando sonidos con palabras o sonidos con letras. Y eso te ayuda mucho a romper tu esquema de sonidos. Porque el mexicano, pues, o sea, crece. La, El mexicano tiene sonidos diferentes para. ¿Cómo? Simón, que Tiene la A sonidos. y la E es E. Ajá, el mexicano tiene sonidos diferentes para ciertos diptongos o ciertas conjugaciones o ciertas órdenes en las palabras que cuando los metes a inglés no son así. O sea, el inglés tiene reglas muy raras. O sea, y yo se la riego mucho a mis amigos de acá porque le digo, es que en inglés nunca sabes cómo chingados pronunciar una palabra de entrada. O sea, tú en Hasta que lo has español, escuchado. sí, o sea, tú en español lees una palabra y si te sabes el puto abecedario la pronuncias, güey, bien a la primera. Pero Sí. en inglés no. O sea, ¿por qué es Apple y no Apple? Porque es o sea, porque hay veces que la E suena como E y otras veces que la E suena como I. O sea, es como que, pues, güey, decídete, ¿no? O sea, ¿qué pedo, no? Reglas Entonces, gramaticales sí a la hora de O ajá, pronunciarse. sea, Apple, ahí le metes una O. Apple, Apple. O sea, Apple, Apol. O Apple. sea, es una pinche letra que no tiene nada que ver. Ajá. Sí, o sea, y no, o sea, no sabes qué pedo. O sea, también, por ejemplo, porque es astronaut y no astrinat, porque tiene ahí o astrainat, porque tiene una A en medio, ¿no? O sea, y son cosas que no las vas a reventar hasta que empieces a tener esa exposición. Y lo que yo hice es, la serie con la que yo empecé fue con Friends. Yo empecé a ver Friends en inglés, con subtítulos en inglés. Y cuando escuchaba una palabra que me resultaba curiosa, pausaba la serie, veía en los subtítulos cómo se escribía y la repetía, la balbuceaba. Y también es algo que tienen que entender cuando ustedes estén aprendiendo un idioma nuevo. Tienen que desapegarse de su idioma original o de cómo ustedes pronuncian las cosas originales y arremedar, o sea, es balbucear los sonidos que ustedes escuchen. Porque así es, o sea, aprender un idioma nuevo no es adaptar lo que tú ya sabes, es realmente cambiar ese paradigma. Y hay palabras y hay sonidos que no tienen ningún sentido para ti porque no existen en tu idioma. Simplemente son formas de expresar ruido que no existe en tu idioma y que en otro idioma tiene sentido. Pónganse a pensar que el lenguaje es una conjugación de ruidos a los cuales con cierta cadencia y ciertas pausas nosotros le interpretamos un significado. Pero al final de cuentas son ruidos. O sea, Sí, pero si viene un alienígena y nos escucha hablar, él va a escuchar nomás, o sea, va a ser nomás como cosas guturales, ¿no? Por así decirlo. Simón. Entonces, cuando estén aprendiendo un idioma nuevo, tienen que entender que va a haber sonidos que no existen y hay que remedarlos como bebés. Así como cuando ves a un bebé que está la mamá hablando y el bebé ña, 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 ña. Así, Güey. así es aprender un idioma nuevo. Y eso a mí me ayudó mucho con mi pronunciación y con mi habilidad de escucharlo y de interpretarlo.
Porque me ya oyes? yo ya relacionaba esos sonidos con letras y con palabras y estructura. Güey. ¿No me oyen? Sí, ¿Sí? sí, sí, habla. Habla, habla. Chinga. Es que me salió el teléfono sin conexión, por eso estaba así. Pero por ejemplo, ahí yo digo que es como un tío, güey, que le hice el Facebook. No tiene cero contexto, güey. Ay, no Ajá. seas malo, güey, es Facebook. O sea, bueno, ni siquiera sé si se dice así, ¿verdad? O Ujú. sea, si así lo dicen los chavos. Pero es así que no se vean nacos y entiendan, pues, o sea, como que agarrar un ejemplo de una persona grande que pronuncia para la verga los conceptos modernos de la cotidianidad, porque pues de hecho Ujú. voluntariamente usamos pues WhatsApp, güey, o sea que en realidad significa qué pasó, Ujú. pero juntado con la palabra aplicación, qué pasó, o sea, pero eso pues mucha gente no lo sabe, y los abuelos o los viejos no dicen el WhatsApp, o sea, que no, o sea, cero contexto de cómo chingados estaba armado la palabra, güey, que es un Sí, juego de oye, de hecho, Negas, ¿cómo pronuncia AMLO la palabra Netflix? PlayStation Gamer Pro. ¿Si has visto ese PlayStation Gamer Pro? No, Sí. güey. Hermoso. Pero bueno, sí, yo no voy a decir nada porque aquí tenemos, la verdad es que a mí me da vergüenza escuchar a altos cargos del gobierno español hablar el inglés como lo hablan a estas alturas, quiero decir, y con los gabinetes que tienen y todos los recursos a mano. Ujú. Uf, yo he oído a presidentes, secretarios hablar el inglés, que Hagan dices unas tú, uf, clasecitas unas, por sí, dignidad nacional, ¿no? exacto, por decir, oye, que no se piensen que en España hablamos así el inglés, ¿no? Entonces, sí, sería de agradecer, sí. Ah, lo que te hace preguntarte a veces eso es de que, oye, pero pues si toda la gente que yo conozco tiene un inglés mucho mejor que ese. Entonces, ¿los políticos son como las obras? ¿O qué pedo? O O sea, sí, ¿no? porque si la gente promedio que tú conoces en ese contexto son bastante funcionales en los idiomas, y luego te topas con esos políticos que muy a huevo hablan el castellano. Y dices tú, o sea, entonces, ¿que esos güeyes de dónde salieron, güey? Si toda la gente que yo conozco es funcional. O de nepotismo, ¿no? Oye, yo entiendo que alguien que va a tener una proyección potente en su país, hombre, antes o después le va a tocar lidiar con países colindantes, con países vecinos Ujú. o con países con los que tiene tratados. Y el idioma común que van a usar es el inglés. Esa persona debería recibir cierta formación, ya que va a representar y va a tener contacto con otros países en hacer un pequeño esfuerzo en el inglés, ¿no? Bueno, hemos puesto el inglés como ejemplo, podemos poner cualquier otro, pero bueno, yo entiendo, por ejemplo, que altos cargos estadounidenses a día de hoy sí se planteen estudiar español a un buen Ujú. nivel, porque tienen un montón de tratos y de relación con países hispanos. Entonces, joder, no sé, yo pienso que el presidente de Estados Unidos o que parte de su gabinete no sepa hablar español, a mí me parece algo muy imprudente. No, es totalmente imprudente, pero pues... No, deja tú, porque el gobierno anterior, pues tenía a Peña Nieto, que era, pues, se supone que era un güey fifí, un güey de clase, un güey con estudios, y el inglés lo hablaba, pues, mal. Entonces, eso era muy, sujeto a burlas, era que, pendejo, ignorante, no sabe hablar inglés. Pero ahora, pues, tenemos un anciano, entonces, de que ya nadie lo critica, pero habla peor, o sea, ni siquiera conoce el idioma, o sea, el otro mínimo se esforzaba por comunicarse con Obama, pero acá, el PlayStation, y o sea, ya saca la vida y nadie se la caga, que, pinche analfabeto, estúpido, o sea, como, pero es como que contexto, bueno, eso ya es un paréntesis nomás. Y Pero algo bueno, que yo también quería decir ahí al respecto es que, o sea, por ejemplo, en el podcast anterior en el que grabamos en inglés, o sea, Negas como que sí me hizo un comentario de que, ay, güey, no mames, mi inglés lento y así. Y algo que a mí me gustó mucho ver en los comentarios es que la gente nunca criticó eso, güey. O sea, como que también hay una sensación de crítica, sobre todo en el mexicano, no sé si en todos lados, pero eso se ve muy marcado en el mexicano de que, ay, no, es que sí es inglés, pero me da pena hablarlo porque lo hablo mal. Y Sí, yo viviendo acá en Estados Unidos, yo lo que les puedo decir es que no te van a juzgar.
o sea, el inglés es una herramienta para comunicarte. Y el que ya la hables, o sea, ya es un mérito enorme. O sea, si la hablas de corridos y batallas para elaborar tus ideas, si no tienes la mejor pronunciación del mundo, eso no importa. O sea, lo que importa es que te puedas comunicar en otro idioma. Y es el mérito real que tiene hablar cualquier otro idioma. O sea, nadie espera que seas perfecto. O sea, a menos de que estés en Japón con esos nazis japoneses. Pero, o sea, realmente nadie espera que seas perfecto hablando un idioma que no es el tuyo. Y créanme que sí se entiende. O sea, se entiende muy bien y la gente con la que te estás interactuando lo aprecia y también lo valora mucho. Bueno, yo hay un ejemplo que puedo llevarte la contra poquito, güey. Es que cuando llega un latino bueno, yo, que llego allá a los outlets a darles mi dinero a su pinche imperio y hablo mi inglés, pues como lo hablo. Ya ahorita a estas alturas ya viejo. Y así me hacen de que, ¿qué? O sea, como que los mamones chicanos, güey. Sí, bueno. No naciste aquí. O sea, ese nivel de gente sí es muy mamona. Pero tú ya dices un nivel operacional, funcional, sí. O sea, te respetan. Pero, o sea, a nivel... Ya se vas a McDonald's y te va a grosear un negro o un latino. Te va a decir, pendejo, así. Sí, son los que... De hecho, los latinos son el problema. O sea, son los mamones. Sobre todo los chicanos. Así de que ves, pasa mucho, ¿no? Que pasas por inmigración y luego los güeros a toda madre sonriendo y dándote acá y luego si te toca con el que tiene apellido Hernández o Rodríguez o así, es esto chingado. Ese es el vato mamón. Y por ejemplo, algo que le daba mucho coraje a mi mamá y pues tenía toda la razón. Cuando estaba niño, pues tomé clases de inglés. Entonces de que pues fuimos de viaje pues, al Paso, güey. X. Y así me dijo, ordena tú, güey. Y yo, es que me da pena. Y se emputó así, pues, entonces, ¿para qué estoy pagando el inglés, pendejo? O sea, no mames, y yo así me sentí bien mal de que, pues, tienes razón, güey. O sea, pues, se supone que este pedo, y sí lo sé. Porque chingado no tengo huevos para hablarlos, aunque lo hablara con la cola y no me entendiera, pero... O sea, de que no mames, pinche inversión hacia tierra, agarré el dinero y lo aventé al bote de la basura. No, y todos los que estén aprendiendo un idioma, porque pues a lo mejor de niños no tuvieron las oportunidades para hacerlo y ahorita están empezando, ya a sus 15, 16 años o incluso más grandes, no les dé pena, o sea, de verdad, si mientras más lo usen, más van a mejorar. O que les dé pena, pero aguántensela. Sí, o sea, todo es un proceso. O sea, y hagan de cuenta que ustedes están pasando por el proceso que pasaron de bebés. Nada más de que ahorita están conscientes de ello. De bebés les valía madre. De bebés acá, pregúntenle a sus papás cómo pronunciaban ciertas palabras. Papá, estúpido. Sí, los papás no van a decir, pinche lepe pendejo. Pues no, o sea, es un proceso. Entonces, mientras más se metan al lodo y más se ensucien, pues más le van a perder el miedo a eso y van a aprender cómo después pasar sin ensuciarse, ¿no? Entonces, ese es el punto, o sea, el idioma es para comunicarse, no es para hacer gala de su alto conocimiento cultural en diferentes idiomas. Algo que decían, y sí, bueno, ahí que me confirme Dharma, que en Japón, cuando se te acercan, o sea, hay muchos güeyes, les da mucha pena hablar inglés si no es perfecto. O sea, no lo hablan así, no, a los japoneses. Entonces, que los que ven que se te acercan, o sea, se acercan a los turistas para practicar su inglés, pero es gente que ya tiene un nivel de seguridad arriba del 50%, o sea, domina el inglés, ponen un 70, 80, y por eso se acercan a hablar, pero, o sea, un güey que trae un 50%, pues sí lo hablaron en un podcast, ¿no? Digo, en un video ustedes, Dharma. Eso. Shio. Creo que creo que se frició, se quedó acá muy... Terminator ahí. Pensa, sí, güey. Que ya un chingo así en... Aplicó la de los diputados, ¿no? Sí. Esto no lo va a cortar, güey, no lo va a cortar, está buenísimo. ¿Y cuánto lleva así? 2 días, ¿no? Nosotros, no, sí, Dharma, muchas gracias por venir. Puso así como que la foto de perfil acá puso esa, ¿no? Sí que
Ya, güey, ahorita vuelve. Ay, ¿qué te iba a decir, güey? O sea, sí lo platica Kira y Dharma en un video. O sea, pues tienen Creo que tantos sí, videos güey. que, Creo que sí. que sí es de él. Pero pues ahorita, dice, Ya no. me está diciendo que sí te alcanzó a escuchar, dice que se está reconectando. Va. Oye, En lo que se reconecta Dharma, algo que le quería decir para completar el tema de mi consejo de ver series con subtítulos en inglés. Mientras más se comprometan con esa serie, van a empezar a distinguir los acentos de cada personaje. Entonces, escojan series más o menos largas que permitan a ustedes familiarizarse con las voces y las personalidades de los personajes. Y van a ver que al final no van a necesitar ya ni los subtítulos, porque van a entender así los acentos, las formas de pronunciar e incluso el vocabulario propio de cada personaje. Porque pues cada quien usa palabras pues específicas, ¿no? Más como que se identifican más con el personaje. creo que, o sea, un ejemplo de esa serie sería Modern Family, porque esa sí es un Ajá. cagadero de personajes, güey. O sea, sí Sí, hay desde niños hasta adultos. y Y si de están, edades. Simón, y si están empezando apenas y quieren practicar su nivel de inglés, vean películas de Disney en inglés. Las películas de Disney, en cualquier idioma que ustedes las escuchen, porque yo lo hacía cuando estaba aprendiendo alemán, es que utilizan un lenguaje muy como básico y la pronunciación siempre es muy marcada. Disney Sí, cuida gesticular. mucho que... Ajá, Disney cuida mucho la pronunciación, que el vocabulario sea accesible, que las pausas sean accesibles, porque como es para niños, hablan un idioma muy, muy claro. Y además tenéis unas canciones maravillosas. Ah, sí. No, Let it go, let it go. eso es. Ahora Bueno, sí, respondiendo a Dharma. la pregunta, sí, del Negas que había quedado pendiente respecto a los japoneses y el inglés. Sí es verdad, la mayoría de japoneses te vienen a hablar su inglés para practicarlo. Lo primero, que eso es algo que no había visto en ningún otro país, que se te acerquen más que nada a practicar el idioma. Y segundo, me sorprendió mucho también que la gente ya adulta, y cuando digo adulta digo mayor, gente de 60 para arriba, tuviera un mejor manejo del inglés que la gente joven. Eso es algo que me chocó mucho. Sí. No sé por qué se ve, pero sí. Bueno, los Creo que está japoneses, relacionado con la Segunda Guerra Mundial y cómo se tuvieron que pues adaptar, ¿no? yo digo que sí, yo creo que van los tiros por allí, ¿eh? Yo creo que van los tiros por allí, pero sí, los japoneses creo que ya hemos hablado en alguna vez de esto también, tienen una cosa que se llama el Waseigo, que es el inglés japonizado. Mm, Entonces, y para mí eso es una cagada, porque es como si nosotros sí. aprendiéramos a hablar inglés con la pronunciación española, y eso queda terriblemente mal. Ujú. Entonces, bueno, pues cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con tratar de pronunciar las palabras de otro idioma como lo haríamos en el nuestro, porque no te van a entender, no te van a entender. Pues Entonces, pues voy a poner... Sí, dime. lo vemos mucho en los animes, ¿no? Acá el Crystal Waru, parecer Crystal Eso es, Wall y las cosas típicas así. palabras Ajá. que suenan, como que te suena raro y dices tú, esto japonés no suena, ¿no? El El Costco. típico ejemplo, eso, el chocolate, ¿no? El chocolate para ellos es chocoreto. Claro, para ellos están diciendo, no, es que yo estoy hablando en inglés. Cuando yo digo chocoreto, estoy diciendo chocolate en inglés. ¿Qué Ujú. pasa? Que un inglés no te va a entender en la puta vida. Tú a un inglés dices chocoreto y no vas a ver qué puñeta le estás diciendo. Sí. Entonces, o cosas así, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota precisamente de eso cuando fui a este, a Japón. Traía una mochila de Red Bull. Ujú. Entonces un japonés que trabajaba en el Mandarake se acerca conmigo y luego me dice, oh, nice to back, que no sé qué, Reburu, Reburu. Y yo así, chingados quieres, güey, o sea, y yo me sentía mal, güey, yo me sentía mal porque veía en su cara esta emoción de los japoneses cuando se te acercan y te dicen algo que se ponen así como expresivos. Y yo me sentía bien mal, güey, porque no entendía qué chingados me estaba diciendo. Hasta que ya me señala el torito, güey. Y me dice, Red Buru. Y yo, güey, Red Bull, güey. O sea, él quería decir Red Bull y decía Red Buru, Red Buru. No, y luego pues no Sí. estás pensando, mi mochila, güey, o sea, cero contexto.
Todo, Sí, güey. entonces, Simón, güey. sí, algo bueno que tienen es que son muy comunicativos. El japonés le pone mucha gana a la hora de comunicarse, eso sí es verdad, no tienen mucho reparo, pero deja mucho que desear el nivel comunicativo. Es decir, le ponen mucho énfasis, muchas ganas, pero bueno, pues es por la formación que han tenido, la manera, y esto es un problema, porque estas mañas de aprender así el inglés es desde el colegio, o sea, no te creas que es algo de uno particular, sino que se enseña así, ¿no? Y lo vemos en los animes también, siguen pronunciándolo mal. Entonces, claro, si tú en el anime les pones a los niños que es chocoreto, 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 pues el día de mañana, ¿cómo van a decir? ¿Qué van a decir? Pues chocoreto. Y el tuyo, pues Naizubagu Red Doburu, pues es el Niceback Red De Bull. Toburu. Claro, pero como ellos en todos los anuncios de la tele es Red Doburu, ¿cómo lo van a aprender? Pues Red Doburu. Ujú. Y Sí, más ellos porque creen ellos que no esa es la tienen la R, manera. ¿verdad? Sí tienen, es una mezcla entre la R y la L, sí tendrían. Por ejemplo, el Korewa o Shindeiru, no, ahí tienes la famosa R. Pero, pero claro, como en todos los sitios la exposición a esas palabras es con el waseigo, es con este inglés mal, japonizado, claro, al final acaban aprendiendo que es así y para ellos es así como la manera natural. Oye, pues si yo en los anuncios, en la tele, en donde sea, veo que pronuncian así, El en dueño de... en medios oficiales, Ajá. ¿cómo yo no voy a pronunciarlo así? Sí, sí, los Bueno, anuncios pues de chocolate, pues sí dicen chocoreto, decir que, pues no mames. Pues como eso si, es. bueno, no sé cómo le dirían a Walmart en México. Pero bueno, sí suena fonéticamente, sí suena muy parecido. Walmart. Pues Ajá, el KFC o el Kentucky. El que- así, El sí, Kentucky. pero es que nosotros como que si adoptamos las cosas así tal cual, ¿no? Como troc, es troca. Ujú. O sea, Sí, sí. Ah, bueno, pues que ese tema ya de los pochismos, pues ya es otra cosa, güey. Como Hay puchar, algo, me sorprendió lonchear. mucho el, leer en los botes en México Ajá. ketchup con la A escrita. Es algo que me sorprendió mucho. Es así, decir, es exactamente lo que hacen los japoneses, es coger el cómo se pronuncia, cómo lo percibe el español o el mexicano en este caso, Ujú. y dice, pues el catsup, dicen, en vez de con la E, pues yo lo escucho con el sonido de la A, entonces lo voy a escribir tal y como yo lo entiendo, que es un poquito lo que Ujú. intentan imitar los japoneses con poco acierto, pero bueno, la teoría va por ahí. ¿no? O sea, porque si lo hablas y pides catsup en Estados Unidos, pues sí estás pronunciándolo Ujú. como ellos lo pronuncian, entonces sí te lo van a Eso es. entender. Pero si Pero te... a mí me chocó mucho verlo por escrito en un bote de manera Ujú. oficial. Dije yo, pero están escribiéndolo mal aposta. ¿Para Sí, qué? es que es una palabra ya aquí en México. Catsup, salsa catsup. Ujú. Sí, 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 que sí. ya. No sé si todavía se utilice, ¿no, Negas? Porque creo que ya le empezaron a decir como salsa de tomate o algo así. no sé. No me fijo en eso, no voy a la tienda así, no mames, ¿cómo estará la catsup? Pero sí, yo, bueno, mi crecimiento siempre fue catsup, CATSUP. Mm. Y a ver, ya un tema también que quería abordar con ustedes, y es algo que en su tiempo platiqué con Kira, que él decía que la gente bilingüe tenía una más facilidad para sus cursos de japonés. Dharma, tú que pues aprendiste dos idiomas de niño, ¿tú sentiste que tenías cierta facilidad después cuando aprendiste el inglés y luego cuando aprendiste el japonés? Yo diría que no, por lo menos yo no lo he notado, pero claro, es que no tengo con qué comparar. Yo no Mm, puedo decir, a ver, si supiera solo uno, me costaría tanto. Si supiera más, no, yo solo sé la dificultad que ha supuesto para mí. No lo sé, eso seguramente los profesores lo noten, en este caso como Kira, ¿no? Que tiene varios alumnos y notará el avance que tiene uno y que tiene otro. Y puede sacar una conclusión. Yo, lamentablemente, pues solo puedo hablar desde mi experiencia. Entonces, mm, no sé si fue fácil o difícil comparado con otros. Nunca es fácil, eso siempre hay que decirlo, a menos que sean lenguas muy parecidas, como por ejemplo el italiano o el portugués, que diríamos son los más similares al español, sobre todo el italiano, me parece que es más sencillo. Eh, pero nunca es fácil, nunca es fácil. mm, Mi recomendación es
para los chavitos que nos estén escuchando y que estén en la fase gamer todavía, es que aprovechen los videojuegos. Yo creo que es la mejor manera de aprender un idioma. Vosotros decíais las series en el aspecto de la escucha. Yo creo que para la gramática, nada como un videojuego. Es decir, cógete un juego y además, no sé si en México haya opción, pero por ejemplo los videojuegos en Europa, muchos vienen en multilingüaje. Sí, es lo que te iba a decir, que, o sea, que ellos voluntariamente lo pongan, porque en nuestros tiempos era de que a huevo el Zelda está en inglés, y chingate, aprendes. Eso es. Sacas. Pero ahorita, pues sí, siempre está ya todo doblado, o sea, hasta doblado, no nomás subtitulado. Entonces, si que es que se salgan de esa comodidad, y aquí, si te compras, vamos a poner un ejemplo, de Witcher, pues seguramente en la versión europea tengas The Witcher en español, en italiano, en francés, en alemán y en inglés. Y seguramente el original, que es el polaco. Entonces, aprovecha, si estás aprendiendo alguno de esos idiomas, mírate a ver si viene el idioma del videojuego y póntelo en ese idioma. Porque vas a estar leyendo constantemente, pero vas a estar leyendo mientras juegas. Y se te va a quedar 5 veces más que si estás delante de un libro que no te está contando nada y que no te interesa, y que son un montón de palabras y de gramática que no te estimula nada. Entonces, sí, o sea, joder, sí, yo... Ajá. Te crea el contexto y la historia, y ahí es más fácil que te adentres al lenguaje. Claro, tú imagínate si estás jugando, bueno, ya hoy está desfasado, ¿no? Pero un Final Fantasy, un juego de rol en el que la historia es importante y lo que te están contando los personajes es importante. Entonces, si tú lo tienes en inglés, a huevo vas a aprender inglés. Porque cuando te dan 2 opciones a elegir o 3 opciones en el diálogo y tú tienes que seleccionar cuál de ellas le vas a responder, tienes que saber lo que está respondiendo. Y ya te digo yo que vas a estar con un diccionario, con el teléfono móvil mirando a ver qué cojones es esa palabra que no habías oído en tu vida o que la has visto 5 veces, pero me suena, pero no sé qué es. Y ya verás como para la próxima ya vas a saber qué puñetas es esa palabra o ese verbo. Entonces, para mí, la mejor opción, y así como yo aprendí inglés, fue con los videojuegos, mayormente. A mí me ayudaron muchísimo, muchísimo. O sea, juegos como Chrono Trigger, el Final Fantasy V, o sea, juegos ya viejitos, pero que a huevo tenías que leer y tenías que aprender. Bueno, aprendí muchísimo más inglés que el que podía aprender en la escuela. Así que yo recomiendo desde aquí comprar videojuegos y probarlos si estáis en México y queréis aprender inglés, en el idioma original. Cogéis un diccionario, que no sé si a día de hoy se usan, pero bueno, con el móvil aunque sea, el Google Translator, y a jugar, o sea, a jugar, traducir, apuntaos cada palabra que aprendéis nueva en un cuaderno. Ponéis en inglés esto, significa en español lo otro. Y poco a poco vais a ver que cada vez vais a necesitar mirar menos palabras, cada vez vais a entender más de seguido, porque ya te van a empezar a sonar frases manidas, palabras repetidas. Sobre todo vais a aprender los menús, o sea, vais a saber qué es el menú de esto, el de sonido, el de audio, el de fuerza, el de magia, el de tal. O sea, eso va a ser una pasada y lo vais a notar. Yo creo que en un par de meses vais a ver que sabéis muchísimo más vocabulario del que sabíais hace 2 jugando simplemente. Sí, de hecho. Así que consejos de los tíos del ese podcast: vean la tele y jueguen videojuegos para aprender inglés. Sí, o sea, sí, mejor. Hombre, yo creo que manera más cómoda. Hombre, si te venden, no, vente y apúntate al curso de inglés de no sé qué intensivo, vas a aprender, no te motiva tanto como que te digan, cógete de Witcher, pero juégalo en inglés. Es decir, bueno. No, y vete Friends. Kira de japonés es así. No, y algo que iba yo a comentar es acerca de esos cursos intensivos. O sea, y voy a refrasear bien porque yo sé que Kira ofrece un curso intensivo de japonés y no quiero ahí pasarlo a molestar. Pero es que el problema de esos cursos intensivos es que son muy buenos para meterte en la cabeza así el conocimiento. Pero si no le das seguimiento, o sea, una vez que tú acabes esos 3-4 meses de curso donde te van a meter la gramática por medio de tortura y ósmosis, si tú no le das seguimiento, si no consumes contenido en ese idioma, si no sigues tu camino también nutriéndote de más vocabulario, más formas de hablarlo, lo vas a perder, O sea, esos cursos intensivos es como... Está en memoria flash ese pedo.
Sí, ahí está tu starter kit, ahí está la gramática que necesitas para empezar a ser funcional, pero si no sigues adelante en tu camino en el idioma, lo vas a perder. Entonces, no es para que lo tengan en cuenta cuando les ofrezcan cursos de 4 meses que vas a hablar 100% inglés, no existen. No existen esos cursos. No, y luego aparte ya al mes ya estás harto, güey. O sea, porque si te pueden decir Ujú, que es rápido, pero aún así no es como que mantengas el interés. Lo importante de esos cursos es quedarte con las herramientas que te dan, que es lo que realmente son. Son unas directrices de, mira, esto funciona así, 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 y a partir de ahora, con lo que yo te he enseñado, yo te he dado las bases para poder desarrollarte por tu cuenta. Yo creo que eso es lo importante de estos cursos intensivos, el ujú. quedarte muy bien con las herramientas. Pero definitivamente, como dices tú, Ernesto, en 4 meses no vas a hablar un idioma perfecto, a menos que seas un superdotado, que también los hay en el aspecto de Ujú. aprendizaje de lenguaje, pero obviamente son muy pocos los privilegiados. Sí, claro. Y pues, chavos, pues terminamos el podcast. A ver, comentarios finales, a menos de que ustedes tengan algo más. No, yo ya, pues es que a mí se me hizo que pues esto que acabamos de hacer fueron las conclusiones de échenle ganas y estas son las formas de echarle ganas. Entonces, Así es. Sí, que no vean aprender un idioma nuevo como un obstáculo y algo pesado, sino que piensen que pues, va a ser útil, os va a gustar, pero sobre todo hay que ponerle pasión y ganas. O sea, si vas a aprender un idioma porque te da huevo nada más, porque, pues ya, y voy a probar a ver qué tal, es una carrera de fondo aprender un idioma. No, no es un sprint, no es algo que le echo 2 semanas y ya a ver hasta cuánto avanzo, no. Ujú. La mejora es exponencial, pero pues hay que ponerle mucho por parte de una persona y para que no entre esa bajona, que a todos nos va a entrar en algún momento en el que dices, puf, ya, hasta aquí estamos, porque llega un punto en el que siempre hay un muro y ese muro es el que separa a la gente que ahí se rindió y se quedó con el nivel que tenía, a la gente que decidió echarle un plus de ganas, echar el foie, dar el extra y pasar esa frontera, ¿no? Entonces, para esos momentos en los que estáis desganados, es lo que dice Ernesto, o sea, buscad una serie que os motive, un videojuego, un cómic, algo. O sea, a día de hoy tenemos acceso a un idioma de múltiples maneras. Buscad la disciplina que más os guste para seguir con eso, pero si os rendís, pues siempre tendréis pues ese nivel Ujú. que ya nunca más superasteis. sí, no. Sí, y no está de menos recalcar la importancia de hablar otro idioma, no nada más en el aspecto de las puertas que te puede abrir, pero también en el aspecto cognitivo. Te va a cambiar la forma en que piensas, la forma en que estructuras tus pensamientos y Oye, perdón, también te va a hacer más ágil. O sea, cuando quieras aprender otro idioma te va a resultar más fácil y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero oye, ajá. pero sí recalcar, bueno, yo por mi parte recalcar que sí, el primero que deben aprender secundario, suponiendo ahorita estamos hablando español, que sí lo estamos haciendo, pues que sea el inglés, Ah, ¿no? sí. Con el que empiecen. Sí, claro. Sí, es que de verdad ya yo creo que para todo el mundo o la mayor parte del mundo el inglés es canasta básica. O sea, tienes, tienes que aprenderlo. Y si tú eres ingeniero, si tú tienes alguna licenciatura en humanidades o lo que sea, yo siento que el inglés jamás te va a sobrar. Entonces, y al contrario, o sea, te vas a topar con circunstancias donde lo vas a necesitar y te vas a arrepentir de no tenerlo, ¿no? Es la diferencia entre dar ese brinco en tu carrera profesional o no darlo. Entonces, sí, el inglés es canasta básica y yo sí les recomiendo que si todavía están adolescentes, corran y denle prioridad al inglés. Si están estudiando una carrera, platicaba con un amigo hace poco y yo le decía, porque él está estudiando ingeniería y me dice, es que el inglés no lo sé, no lo mastico, no sé nada. Y No yo le mames, dije, güey, qué ¿sabes una horror. cosa? Le dije, ¿sabes una cosa? Yo te recomiendo, así, en una recomendación completamente honesta, para tu carrera un año y dedícale ese año a estudiar inglés y luego retoma tu carrera. Porque ahorita en este mundo, un ingeniero sin inglés no es funcional incluso ni siquiera en su país hispanoparlante. O sea, acabas con oportunidades laborales extremadamente limitadas.
y te encuadras en un solo sector al que puedes desarrollarte. Sí, pues hasta para una pinche llamada de junta, así que no mames, que Ujú, no es de los técnicos, güey. sí, Yo, y eso te va a levantar bien, cabrón. sí. Y déjate, no solo para el tema laboral, que evidentemente es muy importante, pero teniendo internet, la cantidad de información que te estás perdiendo por no saber inglés, no Ujú, sé qué porcentaje será del contenido en inglés en internet, pero debe ujú. ser una auténtica salvajada. Entonces, No, simplemente por tener acceso al conocimiento, necesitas el inglés. Yo prácticamente cualquier búsqueda que hago de algo técnico que no sea ocioso, lo busco en inglés directamente. Simón. Directamente. Porque sé que va a ser, y sin hacer de menos a otros idiomas, va a ser mucho más extenso, tendré muchísima más información, muchísimo más detallado seguramente, y es que me va a dar muchas más opciones y más puntos de vista, voy a tener más páginas, más vídeos, más tutoriales, más ujú, de todo, más páginas webs. O sea, el acceso que me va a dar a mí al conocimiento, saber inglés y manejar internet es brutal. Si solo buscas, haces búsquedas en español, vas a tener, vamos, una infinitésima parte de la información que tienes en internet. ujú. Sí, de hecho. No, sí tienes razón. Y es que el internet está en inglés. O sea, más Reddit, bien ahí sí ya es cuestión de a ver qué encuentras traducido a tu idioma. Pero Claro. por default el internet está en inglés. Miren, ayer yo estaba buscando unos datos sobre la persona que salió en el podcast anterior a este. Y ella es una persona de Chihuahua. Es una deportista mexicana. Entonces yo puse Wikipedia y puse ahí pues su nombre para ver ciertos datos que me hacían falta para la reseña. Y el primer resultado que me apareció fue su página de Wikipedia en inglés. O sea, fue así como como chingado, en ajá, inglés, o sea, ¿sabes? o sea, como que te hace más sentido cualquier otra cosa, pero, o sea, es una deportista local chihuahuense, o sea, que dices tú, es famosa en su contexto, pero pues a nivel global, tal vez no tanto. Y aún así, el primer resultado que te da es su página de Wikipedia en inglés. Ya te dice mucho, ¿no? De la cantidad de información que realmente está disponible por default en inglés. Pues sí. Y pues yo Pues ya no ya. tengo más. Muchas gracias por estar aquí a los tres. Bueno, a los tres incluyéndome, que por fin coincidimos. Dharma, te extrañamos mucho. Ojalá te den permiso más seguido de salir a convivir con el mundo exterior. Ojalá, ojalá. Y a todos los que nos estén escuchando, pues agradecemos su preferencia. Les mandamos un saludo. Pásense por nuestras redes sociales. Nos está yendo muy bien ahorita. Y pues ahí tenemos también el canal de Twitch, donde pues pueden entrar y pasársela bien un rato ahí viendo monochinos o viéndonos salir del closet como el otro día que estábamos ahí Negas y yo joteando. Pero, pero pues ahí estamos al alcance. Y pues en el servidor de Discord también ahí veo que está creciendo bastante bien. Y veo que se arman ahí las pláticas conspiracionistas. Y ahí están los memes, ¿eh? Ahí es donde suben los memes y están buenos. Yo dije, pues, ¿por qué no lo suben a Facebook? Y ya fui a Discord y ahí es donde está toda la sabrosura. Entonces ahí los esperamos también. Sí. Ahí yo sí. Oye, una preguntita. Yo me imagino que para llegar al inglés es muy importante porque tú dime, cuando compras las monas chinas, las páginas web donde las compras, ¿en qué idioma están? Sí, pues en inglés. O sea, es a Miami, pero pues sí tienen la opción de inglés, gracias a Dios, güey, supongo por el Pues precio fíjate, del mercado. pues fíjate, si queréis comprar monas chinas como negas, ya sabéis, tenéis que aprender inglés para poder manejaros en esas páginas y darle a el botón de bui, que significa comprar. Básico. Buy, ya, con eso, no es el sumimasen de las monachinas. Buy. Eso es. En Bueno, fin. bueno, chavos, aquí le dejamos. Nos vemos. Bye. Vamos, bye.